Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Joan Tubau. ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué tal, Javier? Un honor estar aquí en el mismo podcast que Enrique González. Es mi ídolo de juventud. Estamos aquí grabando en Barcelona, además. Me he venido yo, ha sido lo de Mahoma va a la montaña, ¿no? He venido yo a Barcelona para poder sentarnos y grabar, aprovechando un viaje express que tenía por aquí. Un día espléndido en Barcelona, aquí en el Hotel Alma. Siempre está bonito Barcelona, pero ahora en primavera todavía más. Y aquí estoy contigo, que nos llevamos leyendo muchos años. Te escucho ahora en tu proyecto, en tu podcast que se llama Capital, con K. Sí, lo de la K es una cosa de economistas y nada, busca siempre una marca, definir aquí algo que la gente pueda recordar, así que cuanto más corto mejor. Y apareció esta palabra de capital con K y aquí se ha quedado. Y te he escuchado hablando con personas de muy distintos campos. Tú de formación eres economista y eso siempre ha marcado un poco todos tus intereses y lo que has escrito, pero también tocas otros muchos campos que te ha gustado siempre explorar, como la publicidad, literatura y demás. Sí, al final todo. La propia economía en sus inicios era, y lo debería seguir siendo, un campo, digamos, abierto a muchas ideas, ¿no? Y los primeros economistas, Adam Smith, publica La riqueza de las naciones, pero también publica otro libro que es Teoría de los sentimientos morales, y ese hombre era casi un filósofo, ¿no? Y reflexionando sobre la vida y los recursos y el mundo, llegan a esa ciencia que es la economía. Bueno, si podemos llamarlo ciencia, que no lo es del todo, pero digamos que yo como economista sí que me ha interesado esa gestión de los recursos escasos, que es la economía, pero después hay muchas otras áreas que me llaman la atención y supongo que como un niño persigues un poco la curiosidad y me ha gustado siempre también lo que sería el marketing, porque hay gente que vende, porque hay gente que no, porque hay gente que puede persuadir a otro y otro que no es tan bueno en eso. Y estas ideas de la psicología también me han gustado siempre. Sí, el tema de la psicología, el tema también, te he leído de arte, te he leído de deporte, tocas muchos temas y me gusta mucho. Contento con el podcast y el proceso de gestar uno, por así decir. La verdad es que sí. Es una cuestión curiosa lo del podcast, ¿no? Lo decíamos antes de empezar a grabar, que hay mucho podcast ahora y hay mucho, incluso algún hater del podcast, ¿no? En el sentido de que no debería haber tantos. Es un mercado sin barreras de entrada, solo necesitas 2 micros y poder grabar buenas conversaciones, pero no es tan fácil hacer un podcast, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años que bueno, todo el mundo puede hacer una entrevista y en el cole, no sé, ir a hacer alguna entrevista a alguien de tu pueblo, a alguien de la zona cercano, y para hacer una entrevista en realidad necesitas 7, 8 preguntas a encontrar a alguien interesante y dejar que responda. Pero que para que el podcast en este formato de las charlas más largas funcione, lo habrás vivido tú, Javier, pero es más complejo o no es tan fácil hacerlo como parece, ¿no? Y lo puedes ver en algunos podcasts, que hay podcasts que funcionan muy bien y hay otros podcasts que, a pesar de que tienen un gran invitado, luego el periodista o el entrevistador fracasa en el sentido de que quiere ser demasiado protagonista. Y yo como oyente luego empiezo a escuchar uno de esos podcasts y lo dejas al poco tiempo. No porque el invitado no sea bueno, que al final ese también es un poco el secreto, sino porque quien hace las preguntas quiere darse demasiado protagonismo. Y tú lo haces muy bien. Me gusta siempre escuchar el hotel porque hacerlo bien no significa que no tenga que hablar el entrevistador, significa que hace la pregunta correcta para que el invitado pueda brillar. Y justo escuchaba el otro día uno en YouTube de Ferran Adrià y era con una periodista de La Vanguardia y era un desastre. Era un desastre, pero por culpa de la periodista, no por culpa de Ferran Adrià, que es un tipo muy interesante. Y ahora, de hecho, mira, hablando de YouTube, estás valorando la posibilidad de pasarte al vídeo, ¿no? Como mucha gente ahora, con los podcasts, ahora hay una tendencia a mezclar, ¿no? Lo audiovisual, ya meterse en el mundo del formato vídeo. Algo que a mí personalmente no me acaba de convencer y estoy ahí en una resistencia con eso. ¿Pero por qué no lo controlas tanto? ¿O por qué motivo? No, porque realmente parece a veces un poco sobreexposición. Y no estoy acostumbrado a consumir podcast de esa manera. Creo precisamente lo bueno de los podcasts es que me permite compaginarlo con otra tarea, ya sea aunque ir andando a un sitio, Sí. hacer algo de deporte,
cocinar, lo que sea. Y creo que el formato vídeo te secuestra demasiado el estar viendo y que luego no me aporta tanto el ver a dos personas interactuando. Quizás que nos estamos haciendo mayores, pero parece que sí que los jóvenes sí que se miran las entrevistas, el vídeo entero. Yo no lo hago tampoco. A mí me gusta ponerme el podcast o un podcast y salir a andar y hacer alguna tarea, alguna actividad, conducir. Pero bueno, hay un argumento a favor del vídeo que es la viralidad. Realmente cuando hay esos clips de 30 segundos, un minuto, que puedas ver la cara de alguien, eso se dicen algunos expertos que se viraliza un poco más. Pero yo estoy un poco también testeando, un poco viendo un poco cómo hacerlo y sacar un buen producto. Pero es un poco raro porque es complicado el vídeo. Para hacerlo bien necesitas recursos y hay que hacerlo muy bien, claro. Claro, pues sabes que de hecho hay muchos de esos pequeños vídeos en formato podcast que se comparten y que se viralizan que realmente no son un podcast. ¿De verdad? Sí, eso lo sacaron hace poco, que hay mucha gente, estos dos, o sea, tipo dos bros, Sí. hablando Formato clásico. con un micrófono, pero que no lleva ningún podcast. Son ellos y que digamos que la presencia de unos micrófonos y tu idea de que hay detrás un podcast les da más legitimidad o más autenticidad de algún modo. Que realmente no hay un podcast, son solamente esos vídeos cortos, pero no hay detrás un formato que se pueda escuchar entero, sino son para, digamos, ganar atención en pocos segundos y que no hay detrás algo más completo. Claro. Bueno, también es un poco el tipo de producto que tú visualices, ¿no? Y en esto también de los vídeos, incluso YouTube, es verdad que quizá hay un producto que, bueno, se consume, se mira una vez, esa entrevista, y aquí concluye un poco, ¿no? Y es verdad que el podcast tiene eso bonito de que es un producto que puedes llegar 3 años, 4 años tarde y la gente se lo sigue escuchando, ¿no? Y puede buscar un podcast. Y la parte del vídeo, nada, yo lo veo ahora como un extra, ¿no? Algo que merece la pena ser explorado. Es verdad que yo el podcast lo he llevado sin ningún tipo de apoyo ni nada. Ha sido todo un proyecto que he lanzado todo yo. En el sentido de, quiero que sea profesional, ¿no? Pero digamos, no contraté una agencia para diseñar un logo. Fui a las tipos de tipografías que hay que había en el ordenador y seleccioné una K que me gustara, una tipografía ahí un poco cutre, griega, ahí como una cosa. Pero digo, bueno, esto funcionará. Aquí hay una K, la K es suficientemente distinta para que la gente pueda reconocerla. Y no contraté una agencia de marketing, de marca, que me diseñara un logo o que me llevara este podcast. Quizá algún día lo hago, tampoco estoy en contra, pero es como el podcast he querido llevarlo todo yo en todo momento porque me gusta esa parte de tener el control total y lo comentábamos antes, ¿no? De editar el podcast, de sacar el producto que tú quieres y me gusta mucho esta parte de estos negocios nuevos, realmente no siempre digitales, pero que tú puedes tener un producto que controlas desde el inicio hasta el final. Y a mí esta parte me gusta el hecho de tener el control total del producto y el hecho de ponerlo en vídeo lo complica todo un poco más, ¿no? Así que estoy pensando cómo hacerlo, pero voy a ver un poco a dónde lleva, ¿no? Pero a mí lo que a veces me ocurre con estas cosas es que hay mucha gente muy obsesionada con el tema de las cifras, las estadísticas, tus impactos, ¿no? Todo eso que nos ha cambiado un poco la forma de pensar, que si ya no llegas a cierto nivel de visualizaciones o de clics o de likes o de lo que como lo quieras medir, parece que no haces nada o que no llegas a ningún lado. Y me parece terrorífico pensar de esa manera siempre. Es verdad que cualquiera que haga algo siempre quiere pues que llegue a la gente, ¿no? Que no se quede por el camino, que no sea como lanzar una botella al océano. Pero al mismo tiempo también la gente a veces menoscaba el real impacto que puede tener en ciertas personas. Es decir, yo a veces cuando la gente me habla del asunto del podcast, yo les digo, a ver, no te desesperes si las primeras estadísticas son un poco bluff, porque hay gente que de verdad espera a veces llegar a cientos de miles de personas en todo lo que hace. Y yo creo que a veces la gente subestima lo que puede ser llegar a 24 personas. Es decir, que tú piensas y dices que mi podcast o que lo que yo he escrito o que este artículo, esta reflexión mía llegue de verdad a 24 personas, que a lo mejor son 24 personas muy interesantes, perfectamente adecuadas a tu estilo, a tu modo de ver, que te lean esas 24 personas o te escuchen, ya es muchísimo. De verdad, o sea, 24 personas que te dediquen tu tiempo es muchísimo. O sea, y todo lo que venga a partir de ahí
bienvenido sea, pero no minusvaloremos el poder que tiene lo pequeño a veces. No, ya no es que sean 24 personas, es que también te están dando 2 horas de su vida. Es mucho tiempo eso, si lo piensas. Muchísimo. O sea, muchísimo. Estás dando, y yo lo pienso, al final también hay que ser aquí avariciosos con el tiempo, ¿no? Que decía Séneca, y luego también con mi propio tiempo, ¿no? Si voy a dar ese tiempo a alguien que realmente se lo merezca, ¿no? Y con un podcast es lo mismo. Si alguien, aunque esté conduciendo, aunque esté cocinando, aunque salga a pasear el perro, pero te están dando 2 horas de su vida que les puedes acompañar, y esto es un lujo. Y cuando miras las cifras, 24 ya suenan muchos. A mí 24 personas ya veo una sala llena. Pero cuando empiezas a ver cifras a veces de 1.000, 2.000 personas, hay un impacto increíble. Puede ser incluso que las cifras haya uno que esté muy por encima, pero quizá tus 1.000 son tus 1.000 y quizá tienen algo distinto, ¿no? Y aunque sean 24. Claro. Y son 24 personas que, por el tipo de producto que estás lanzando, puede quizá tener un impacto en el mundo, y estas 24 personas van a seguir hablando, ¿no? Y hay esa parte que no solo ocurre en los podcasts, ¿no? Pero que ellos obsesionen el marketing, que es un campo honesto, interesante, que merece la pena explorar. Pero yo creo que hay mucha gente obsesionada con el marketing, ¿no? En el sentido de vamos a hacer ese vídeo viral, vamos a hacer está demostrado por estos estudios que si el vídeo dura 35 segundos, pues hay un 30% más de probabilidades que se viralice estas historias. O si el podcast dura 30 minutos, es el tiempo adecuado porque es lo que dura el paseo o el commuting o lo que sea. Y yo creo que aquí sí que a veces la gente está demasiado preocupada por cómo esos estudios que dicen esto es lo que funciona y esto es que no, porque no hay nada aquí que funcione. A mí me han dicho que el podcast mío, me han dicho que es demasiado largo y que es demasiado corto. Es decir, me han dicho de todo. Al final tú tienes que hacer el podcast que quieras. Claro. Y hay gente que me dice el podcast tendría que durar 40 minutos y hay gente que dice ojalá un podcast de 5 horas. Al final hago el mío y salen 2 horas, claro. Y luego hay una obsesión, a mí me parece un poco, no voy a decir alarmante, pero todo lo que sea para mejorar, supongo, uno mismo siempre es bueno, ¿no? Pero que hay una especie de obsesión por optimizar todo, por querer mejorar. Todos estos podcasts ahora de biohacking, todo esto de... Es horrible. Que el mundo, o sea, las personas a veces necesitan, y últimamente más, ser mandados, órdenes. O sea, haz esto y te sentirás mejor automáticamente. Y a veces lo veo excesivo, ¿no? El tú creerte que haciendo algo que te dice alguien te vas a aliviar, vas a encontrarte mejor, vas a poner fin a tus miedos o tus neuras, ¿no? Y a veces eso ya es excesivo, ¿no? El querer hacer todo de una manera para mejorar o optimizar todo, ¿no? No me gusta. Supongo que ha ocurrido siempre, es decir, al final hay esa frase de Don Draper, antes hablábamos de Mad Men, ¿no? Pero a eso de, como decía Don Draper, pero decía algo así como people need to be told what to do so desperate that they will listen to anyone. Así que están tan desesperados para decirles qué tienen que hacer, que escucharán al primero que pase por delante. Y es un poco esto, seguro que siempre ha pasado, no es ni de Mad Men ni de ahora, es una cosa que es la propia condición humana, ¿no? Que muchas veces es más fácil delegar esa decisión y que alguien decida por ti, o alguien te cuente cómo hacerlo, o alguien te cuente cómo hacer un podcast de éxito, pero supongo que si hay un secreto, y yo creo que en esto estaremos de acuerdo, ¿no? Después de estar, en tu caso, ya 5 o 6 años, en mi caso 3 años, y haciendo otras cosas, escribiendo. Joder, yo recuerdo estar escribiendo desde que estaba en la universidad, y no lo haces porque tenga métricas, lo haces porque te apetece hacerlo y quieres sacar esa idea, y si son 30 lectores, pues son 30 lectores. Pero el tema aquí interesante es que a veces la gente, claro, tiene esa obsesión excesiva, ¿no? En querer sacar ese producto que funcione siguiendo estas técnicas de marketing o lo que sea, optimizar lo que sea, sacarlo a las 6:15 de la tarde porque es la hora que la gente se demuestra que lo están más atentos. Pero no creo que sea esto. Yo creo que la obsesión, o al menos mi única obsesión, es con el podcast o con el contenido del blog, es sacar un buen producto. Y es la única obsesión, no hay otro marketing. Estoy obsesionado, es la palabra, metes muchísimas horas, estás revisando tonterías que dices esto nadie lo verá, editas el podcast 4 o 5 veces y editas un artículo y lo vuelves a leer y lo has leído ya 20 veces o 30 veces, no exagero, y creo que haces lo mismo y lo vuelves a leer porque siempre estás como buscando cositas por mejorar. Y en esa obsesión del producto que en la creación de contenidos, pero en cualquier otra área de la economía, yo creo que el secreto es el mismo. Tú tienes una obsesión por lo que estás lanzando
Y en el momento que tienes esta obsesión, a veces hace que el producto sea ligeramente superior en algunas dimensiones y esto hará después que la gente hable bien de esto, o que lo recomienda, ¿no? Y no hay otra, ¿no? Hay temas de marketing que se pueden cuidar más, mejor, pero no hay otra en este sentido de... No hay atajos, ¿no? Y muchas de las cosas cuando entro en TikTok, ahí explorando un poco qué se puede hacer, aparecen esos vídeos de esos dos bros diciendo como los secretos, ¿no? Hace esto, el otro día salía un vídeo de uno que decía el barista que hace un café se tiene que poner una cámara en la cabeza, una GoPro y compartirlo en TikTok. Bueno, no sé. Primero saca un buen café. Sí, y luego ya veremos eso de la GoPro y estas historias y si haces un corazoncito y lo que sea en eso de la espuma. Pero primero es producto y el producto habla y el producto es lo que hará que algo funcione y cuando no hay obsesión por producto, el proyecto, creo yo, no tiene... Puede engañarte en el corto plazo, pero si haces esos trucos, pero no será sostenible. Sí, que yo creo que además hoy en día es relativamente fácil, si quieres, poder tener muchas visualizaciones o lo que quieras, que hacer un contenido más viralizable, porque bueno, eso ya desde hace años, ¿no? También se ve en el periodismo, ¿no? El clickbait. Puedes enfocar tus conversaciones en el podcast de una manera que sea más polémico o sacar extractos que den juego, ¿no? Para que luego la gente lo comparta Pero ya es entrar en una dinámica que me puede interesar bastante menos y que yo me sentiría menos cómodo, francamente. Entonces, a veces el éxito puede ser barato a largo plazo, ¿no? Yo creo que en esta vida estar cómodo con uno mismo lo priorizo muy por encima de muchísimas otras cosas. Sí, y diferenciar un producto lo diferencias porque es tuyo, porque haces lo que tú quieres, sacas la pregunta que a ti te interesa, ¿no? Llevas la conversación a donde tú quieres. Y si tú quieres pedir ayuda a alguien desde fuera, a un experto de estos que te ayude a viralizar o lo que sea, te dirá, toca este tema está de moda, estos temas generan más debate, pero no creo que tenga sentido, ¿no? Yo, al menos con el podcast y también escuchando el hotel, me encuentro esto, de que llevas la conversación a las cosas que a ti te interesan, ¿no? Y en el momento que haces eso, sacas un producto que al menos ya puedes defender, es un producto que es tuyo y aquí hay una pequeña barrera de entrada, ¿no? Porque nadie puede llevar la conversación hacia donde tú quieres llevarla. Y hay gente ahí que, de nuevo, regresamos, una entrevista la puede hacer cualquiera, una entrevista es preparar 7 preguntas, asegurarte que el tipo que tienes delante es interesante, pero después te das cuenta algunos podcasts que es que hay gente que tampoco tiene esa voluntad para charlar, ¿no? Es decir, van a una pregunta, sale algo interesante y luego odio esto. Saltan a la siguiente pregunta, ¿no? Y es como, ¿qué haces? Y esto, los dos que hemos llevado un podcast un tiempo y te das cuenta que, claro, es más difícil. Necesitas un fondo. Necesitas haber leído, saber quizá cómo seguir por esa pregunta, por ese camino interesante que acaba de abrir el invitado. Y entiendo que al final, claro, no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Pero te encuentras a veces que alguien está diciendo algo súper interesante y que tiene más recorrido y tendríamos que repreguntar hacia esa dirección y luego el entrevistador salta a la siguiente pregunta, ¿no? Y es un error y se ve muy claro, yo al menos lo veo muy claro desde fuera como oyente ahora. Sí, a veces ocurre. Yo creo que hay un exceso de preparación que Sí, claramente. suena raro, pero que a veces la gente cree que lo que es más profesional es tener un guión de preguntas y y eso hace que no estés atento a lo que te está respondiendo porque tú ya estás pensando en tu guión y ceñirte a eso. Y a veces, que me parece muy respetable, pero que a veces no deja de ser, no permite que el podcast o la conversación o lo que sea fluya de una manera más espontánea y más natural, porque a veces pues te aferras a tu guión porque te produce más comodidad, lo puedo entender, por miedo al silencio, por miedo al vacío, por también un poco a veces esa incomodidad social que todos podemos tener, o si eres un poco tímido, o porque creas que a lo mejor el que está al otro lado considere que no eres profesional si no tienes un guión muy establecido, porque a veces eso hace que no te presentes con una hoja de ruta, ¿no? Sino estás abierto a la conversación y ahí hay que confiar en tu seguridad y en uno mismo. Sí, escuché la entrevista con Basat, me gustó muchísimo y
y te felicitó en un momento, ¿no? Cuando veía que lo tenías preparado y luego tenías también sabías llevar ese podcast en el sentido de que hay unas preguntas, pero podemos saltárnoslas, ¿no? Y Basat puso ese ejemplo, creo, de una chica en su agencia que no se preparó suficientemente la entrevista. Hay que prepararla, esto está claro. Hay que preparar un poquito, hay que tener unas referencias. Hay que visualizar quizá hacia dónde quieres que vaya esa entrevista, ¿no? Pero luego está la parte esa de que hay que dejar fluir, ¿no? Y si no has hecho los deberes, también será difícil hacerlo, porque, claro, yo puedo dejar fluir una charla de los temas que yo he leído un poquito, de los temas que yo sé, ¿no? Y tampoco son tantos, pero sí que en esos temas, claro, veo que me defiendo. Si ahora tengo que entrevistar a alguien que es, no sé, o un pintor o es un escritor, me encontraré que no es mi registro, me encontraré que no sabré quizá tampoco cómo llevarlo también, pero si tengo delante un economista, tengo un publicista, tengo referencias y sé cómo llevar esa charla, ¿no? Y me acuerdo creo que la frase es de Joan Margarit, que dice algo así como una cosa preciosa, que es: la vida tiene que pillarte leído. Y es verdad, es verdad. Tú al final lees, no sabes por qué, cuando tienes 18 años, y ahora seguimos leyendo, pero esa parte de que leer muchísimo cuando justo empiezas, a veces es importante, porque luego te das cuenta, bueno, estás con 18, 20 con tus cosas leyendo, no sabes por qué, no sabes qué sacarás de eso, pero luego con 35 tienes una charla con alguien delante y luego rescatas alguna de estas ideas, ¿no? que has leído, ¿no? Y sí que necesitas ese fondo, al menos yo con los podcasts que me gusta escuchar, ves que la gente tiene un guión, pero después son capaces de que cuando el invitado dice eso, salir por repreguntar por aquí, porque sí. Aquí es donde está la pregunta interesante. Y decía antes esta entrevista de Ferran Adrià, ¿no? Y te das cuenta de que el error aquí es tener ese guión demasiado estructurado y no salirte de él. Y es un desastre. Al final pierdes a un gran invitado por querer seguir tus preguntas tan brillantes. Y es un error, claro. Sí, el otro día, mira, por ejemplo, hice un podcast con Leticia Sala, escritora de aquí de Barcelona, y me hizo una pregunta curiosa. Me hizo: ¿cómo distingues intuición de paranoia? Y yo al principio no había entendido esa pregunta y me pareció como que no llegaba a lo que ella quería transmitirme o preguntarme. Y entonces hablamos un poco de lo que es las corazonadas, ¿no? Las intuiciones, y quise un poco indagar más en el asunto. Entonces me compré otro día un libro, me acordé de ti además, porque se llama Gut Feelings, ¿no? Como sentimientos del estómago, ¿no? Como un poco que tú tenías un blog que se llamaba Glory and Guts, ¿no? Guts and Glory. Guts and Glory, perdona. Guts and Glory. Sí, que era un eslogan, ¿no? Eso salía en Chevrolet, ¿no? O algo así. Si era de Chevrolet se lo robé. Es decir, no tenía... Yo lo vi en la NFL un día, un partido, y Chevrolet metía eso de Guts and Glory. Algo así, yo creo que sí. Le pega mucho a Chevrolet. Guts and Glory, sí. No. Y entonces habla aquí de cómo a veces la clave para tomar buenas decisiones no es reunir toda la información, sino saber de manera intuitiva cuál descartar, ¿no? Y entonces me parece un pensamiento curioso el de que muchas veces la forma que uno llega a sus mejores decisiones es sabiendo descartarlas rápidamente o sabiendo qué coger y qué no. Y eso es a veces la corazonada, ¿no? El instinto. Eso es ese instinto para tú saber qué camino tomar, que detrás hay mucho fondo. Pero el libro me está pareciendo interesante, esas reflexiones. A veces son cosas que no puedes explicar. Es decir, y no tienes que saber explicarlo. Daniel Kahneman falleció hace unas 2 semanitas. Le cita mucho en el libro. Es como la referencia y, bueno, ha recibido también sus críticas por algunos de sus papers que se ha demostrado que, bueno, estamos hablando de psicología, todo es cuestionable. Pero Kahneman dice algo muy interesante respecto a eso, al menos que yo recuerde, que es que la intuición funciona cuando te pilla leído. Eso que decía Margarit, ¿no? Pero cuando tú has hecho el trabajo antes. Es decir, sí. Te recomendaba ser intuitivo o seguir tu instinto cuando tú tienes una serie de resultados anteriores en esta decisión concreta. Luego el instinto puede ser buen consejero. El hecho de que cuando tú lo has visto muchas veces y luego te encuentras con esta situación de nuevo, en este caso el instinto merece la pena seguirlo. A veces el instinto, cuando quizás es demasiado nuevo, cuando todo es una situación muy nueva, podría ser mal consejero, podría estar engañándote. Pero es cierto que en el instinto hay una sabiduría que no puedes explicar, ¿no? En un podcast de Capital invité a Caviedes, que es un inversor, y tiene que seguir su instinto a veces para decidir si invierte o no en esta startup. Y claro, es una decisión que puede ser racional, la quieres hacer racional, pero al final del día inviertes en alguien porque o crees que lo hará bien de forma intuitiva
o te da malas sensaciones, ¿no? Eso de me da mal sabor de boca. Al final no sabes qué pasa, pero hay algo de esta persona que tengo delante que no me despierta confianza. Y cuando tienes que invertir mucho dinero, lo que ocurre es que, claro, aquí es bueno el instinto seguirlo, ¿no? Si algo no me gusta, si todos los números me dicen que esto es bueno, pero me encuentro que hay algo que no me encaja de este tío, supongo que Cavides luego no mete la pasta, ¿no? En el sentido de que el instinto aquí sí que funciona, a veces de forma negativa, ¿no? Diciéndote, por aquí no, y aquí el instinto funciona, creo yo. Sí, muchas veces hablamos, ¿no? De haber esquivado una bala en tu vida precisamente por una cuestión meramente intuitiva, que a lo mejor todos los otros parámetros por las cuales hubieras podido decir que sí, por algo de ese sabor de boca que tú decías, al final optas que no, por no coger esa oferta de trabajo, por lo que sea, y al final, con perspectiva, dices, vaya, estás agradecido a tu instinto, a Seguro. ese ser tuyo primario, a ese como ser diminuto que tenemos a veces en la cabeza, Eso salía en la película Perdición, ¿no? Sí. Que él hablaba, Edward G. Robinson, el actor este, que era como un secundario de estos maravillosos de esa época de Hollywood, siempre se refería a un señor diminuto que había dentro de él. Decía, yo puedo... Pero al final tengo un señor diminuto dentro de mí que me dice si esto, como el angelito y el diablo que te susurra algo al oído, Es eso. Es eso. que si tengo que tomar una decisión o no. Y me encantaba esa figura del hombre que él explicaba y que la hablaba en la película Perdición de Billy Wilder. Es eso un poquito. Y lo jodido es cuando los números, cuando la razón te dice que es por aquí, pero el instinto no te deja, ¿no? Y aquí yo creo que sí que hay una gran decisión que tomar y la tomamos no todos los días, porque son pocas decisiones, pero hay unas cuantas decisiones en la vida donde habrá gente que, no sé si se podría llamar así, pero se dejará intimidar por la sociedad, por el entorno, por todo, y a pesar de que su instinto le dice, esto no encaja, esto no funciona, finalmente hace lo que dice la razón o lo que dicen los números. Y después hay gente, y para eso se requiere mucha valentía, que a pesar de que todo te está empujando a ir por aquí, a coger ese trabajo, a hacer esta cosa, pero luego hay esa parte de instinto que no dice, creo que no. Luego hay una valentía en seguir ese instinto, claro, porque vas contra corriente, vas contra todo un entorno a veces, sí, pero aquí el instinto funciona. Yo he intentado seguirlo, no lo hago siempre, pero intenta seguirlo. Se puede equivocar, hay que tenerlo presente, pero es cuando la valentía aquí, cuando realmente importa. Esto más se enlaza con dos cosas que te he leído, te he escuchado que te interesan mucho, ¿no? Que uno es la carrera, o sea, las decisiones que uno va tomando y que van de algún modo formando su camino en la vida profesional y muchas veces también personal. Y luego también hablas del coste de oportunidad, que te gusta mucho, ¿no? Ese esquema, ¿no? Por así decir, que a veces como las decisiones pues llevan aparejado, ¿no? Oportunidades que dejas y un valor ahí que se queda en el camino, ¿no? A mí me gusta mucho lo que se conoce como el coste hundido, ¿no? Me gusta de la vida. En el coste hundido, el concepto de... para toda la vida, ¿eh? Pero estás en la cola para pedir un café, ¿en qué punto renuncias a tu café y a ese tiempo que has dedicado de la cola de 10 minutos y te vas, ¿no? O pasa... Yo lo hablaba con amigos para una cola por la noche para coger un taxi. Decía, ¿hasta qué punto te rindes y abandonas estos 15 minutos que has perdido aquí de tu vida y ya tienes que empezar de cero? O en las relaciones personales a veces pasa, o en el trabajo, ¿no? Hay una sabiduría en rendirse y vas contra el ego, vas contra la racionalización incluso que puedes llegar a construir mientras te esperas, mientras estás en una relación, mientras estás estudiando una carrera o mientras estás esperando un taxi. Pueden ser esperas de 15 minutos o esperas de 3 o 4 años. Y el coste hundido como modelo es interesante porque, claro, como coste hundido, es decir, lo que se dice en la Facultad de Economía es que no deberíamos tenerlo en cuenta. Y Claro. si fuéramos racionales, si estuviéramos lidiando con máquinas, con algoritmos, no lo tienen en cuenta. He estudiado 2 años esta carrera que no me lleva a ningún sitio. Porque es una inversión, ¿no? Pero estos 2 años son un coste hundido. La inversión la has hecho, tampoco la has perdido del todo, porque en estos 2 años habrás conocido a gente, habrás incorporado Claro. algún concepto. La gente que empieza una carrera y la deja, tampoco es que haya perdido el tiempo, pero hay esa Nada. cuestión de perder el tiempo, que suena realmente mal. Pero lo jodido del coste hundido, si lo llevamos al extremo, es que, claro, llevo estos 2 años, pues
pues voy a hacer 2 años más y me voy a sacar este título y luego voy a buscar un trabajo, y te puedes llegar a un Sí, poco sí, en el claro, caso más claro. dramático, extremo, es que llegas al final de tu vida y has hecho todo por un coste hundido de 6 meses Por que eso, empezaste una carrera y no quisiste dejarla, ¿no? Pero podría Claro, ocurrir claro. también con las relaciones de pareja, podría ocurrir en mil escenarios. Con una empresa que quieres vender pero no sabes en qué momento o Sí. que sabes... Es muy interesante por eso, porque al final nos afecta en nuestro día a día en muchos campos distintos y no hay nunca una respuesta válida o certera, ¿no? Es muy interesante eso. Hay que dejarlo, eso sí, eso lo vas aprendiendo también con los años, pero no, el tiempo es el recurso más escaso, es el más valioso. El millonario, el mayor millonario del mundo se cambiaría ahora mismo por un joven de 18 años y hay que valorar ese tiempo, ¿no? Y el coste hundido es jodido, hay que trabajarlo y hay que tener esa capacidad de saber de que esto no me lleva a ningún sitio, pero sobre todo lo más difícil es, de algún modo, aceptar que este coste no tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión, ¿no? Voy a tomar la mejor decisión, pero sin tener en cuenta los 2 años que he invertido, el tiempo, el dinero que haya podido invertir, pero es complicado porque en la cabeza, de algún modo, lo fácil a nivel psicológico, sin ser aquí yo experto, ¿no? Pero regresando un poco a Kahneman que mencionamos antes, dice que es bueno racionalizando, ¿no? Construyendo historias, ¿no? Es decir, la primera decisión se toma de forma emocional a veces y luego lo que hacemos es racionalizar. Una vez llegas a casa, te construyes el relato. Queremos pensar que cuando llegamos a casa la razón entrará y luego nos permitirá ver cuál es la mejor de las opciones. Pero el momento que tú tomas una decisión emocional, de algún modo ya estás condicionando el análisis racional. Es decir, es probable que si te compras una tontería en una tienda porque está de rebajas, luego llegas a casa, quizá te das cuenta por un segundo que esto no lo necesitas, pero lo que puede ocurrir es que ahora, con la cabeza fría, la razón entra, pero no para decirte que devuelves, todavía tienes el ticket, sino que lo que hace la cabeza es de algún modo buscar ahora cualquier excusa, la primera que le pase por delante, para justificar, racionalizar la decisión emocional que tomaste. Y en esta parte de la toma de decisiones también nadie sabe al final, que todo el mundo tiene que vivir su vida y todo el mundo tiene que cometer sus errores, pero la gente que es capaz de algún modo de corregir el itinerario sobre la marcha tiene una gran ventaja, estoy convencido. Y hablando de itinerarios, a ti eso, ¿te gusta mucho analizar o estudiar las carreras, ¿no? Cómo se van formando, cómo los caminos y bifurcaciones que pueden ir tomando? Sí, aquí recuperando el modelo que mencionabas antes, el coste de oportunidad, todo lo que decides. El coste de oportunidad también es un modelo económico relativamente sencillo, una tontería si lo piensas, pero es, digamos, la mejor alternativa disponible a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y lo que te tienes que plantear en todo momento, tampoco tienes que obsesionarte, no seremos aquí los freaks de la productividad que decíamos antes o los freaks de optimizar. Es decir, en algún momento también tienes que relajarte y perder el tiempo, pero lo que plantea el coste de oportunidad es que si a lo que estoy haciendo ahora, en este momento, durante este año, con este trabajo o en esta relación, si es el mejor uso de mi tiempo, ¿no? O si hay una alternativa mejor fuera de este trabajo, o si podría estar haciendo algo mejor fuera de esta carrera. Y con el coste de oportunidad incluso sirve para cuestiones como la deuda o comprar un coche, ¿no? Cuando tú compras un coche, pero lo compras un poquito por encima de tus posibilidades, hay un coste de oportunidad en comprarte un coche un poco más caro porque quizá lo tienes que fraccionar ese pago durante los siguientes 7 años. Y son solo 300 euros al mes y así te lo venden en los anuncios. Por solo 300 euros al mes puedes conducir este coche, pero hay un coste de oportunidad porque son 300 euros y se van acumulando y quizás esos 300 euros el coste de oportunidad es un viaje, un fin de semana, una escapada a Oporto o a Lisboa, ¿no? Y aquí pueden ocurrir cosas y puedes conocer a gente. Y cuando empiezas a pensar un poco con estos modelos, claro, te cambia un poco las trayectorias que, de nuevo, todo está abierto, pero es bueno seguramente ser crítico y intentar elegir la persona que merece tu tiempo, el trabajo que realmente merece tu atención y no siempre puedes escoger, sobre todo cuando empiezas, pero es bueno tener ese espíritu de decir que no a algunas cosas porque sabes que estás renunciando a muchas otras. Sí, cuando te lo venden de esa manera de por un café al día. Café al día, ¿no? Hay una broma, me encanta, de B.J. Novak, que era el que hacía de becario en The Office, Sí. que que escribe muy bien y un tipo con mucho sentido del humor. En un monólogo que tenía decía... yo tenía apadrinado a un niño en un país tal, pero dejé de dar dinero cuando me di cuenta que por ese dinero podía comprarme una taza de café al día. El razonamiento inverso. El coste de oportunidad en apadrinar al niño. Exacto. O en el café, depende cómo lo mires. Exacto, decía, cuando descubrí que con ese dinero podía tomar una taza de café al día, como anunciaban, renuncié al niño y me tomé el café. Cuando me caí en esa cuenta. Aquí, Joan, como sabrás, tenemos la tradición del cuestionario Proust para indagar un poco más en la
personalidad del invitado de cada semana y te voy a hacer a ti una serie de preguntas, ¿te parece? Venga, vamos. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Diría quizá un día sin tareas, no haya nada que hacer, un día libre en el sentido de que pueda hacer lo que me apetezca. Y que no haya tareas, no me gustan las tareas. Las tareas... Cualquier tipo de tarea, cualquier cosa que sea obligatoria, ¿no? Es como... Ya. Eso es curioso. Me arruina el día el hecho de tener... Cómo a veces, y yo siempre también me gusta pues leer sobre temas de educación. Mi madre fue profesora y yo creo que es algo que siempre me ha gustado, a ti también. Y me hace gracia cómo a veces la cabeza de las personas y de los estudiantes cuando éramos niños, por ejemplo, o en la universidad, cuando te obligaban a leer algo, No funciona. automáticamente tenías un rechazo inmediato, aunque fuera un libro que luego a lo mejor te encantaba. Y al mismo tiempo estoy agradecido que me lo hicieran a ciertas lecturas obligatorias. Estoy muy agradecido a que un profesor me hiciera leer El Quijote en el colegio. Muy, muy agradecido. O esos libros para selectividad. Pero ¿cómo te cerrabas ya en banda por sistema? Porque lo considerabas una tarea impuesta, no un libro por ti elegido. Entiendo el argumento a favor de hacer algo obligatorio, ¿no? De que puedes tener 15 años, ser adolescente, o puedes tener 28 y hacer algo obligatorio puede ser en el sentido de que tú no sabes todo y luego hay una institución por encima tuyo, sea el colegio, sea la familia o sea la sociedad que te dice, prueba de leer esto o lo haremos obligatorio porque hay un examen al final. Y aquí también puede ir en las dos direcciones. Hacen obligatorio el Quijote y quizá descubres en ese momento que el Quijote es alucinante y porque tienes que aprobar ese examen y te tienes que leerlo, o quizás se te puede cruzar el Quijote y lo lees o buscas el resumen, ¿no? Y yo sí que últimamente creo más en eso, ¿no? De la importancia de que cada uno descubra sus cosas en el momento adecuado, ¿no? Eso que te pille en el buen momento, ¿no? Y yo el Quijote lo leí o leí los fragmentos del Quijote en el instituto. Volví a intentar leer el Quijote con 30 años, tampoco no lo conseguí, pero quizá lo vuelvo a probar dentro de 10 años y luego el Quijote me fascinará y entenderé por qué el Quijote es un gran libro, ¿no? Pero que las cosas no hay que forzarlas, todos somos distintos y cuando la gente dice hay que leerse ese libro, hay que hacer eso, como, bueno, vigila. No sé si estamos siendo un poco, en catalán decimos agusarats, un poco, es algo que no deberías estar haciendo, ¿no? Y la cuestión aquí es que yo creo que sí es importante que cada uno encuentre las cosas cuando tienen que encontrarle. Eso sí que yo últimamente creo mucho en eso, ¿no? De que no hay que forzar las cosas, todo te llega cuando realmente tiene que llegar y con los libros es seguramente un poco eso. Y cuando hay una selección de lecturas en bachillerato, cuando hay unas lecturas obligatorias, el colegio no recuerdo disfrutarlo muchísimo y había algunos profesores que me gustaban, pero recuerdo entonces, ir obligado al cole y era como... Pero entonces, eso que dices que te pille leído es más difícil. Bueno, pero leí Harry Potter y empiezas a leer claro, y luego dejas de leer y yo dejé de leer en la universidad, dejé de leer novelas y leí mucho libro de economía y luego regresé a las novelas, pero vas evolucionando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo soy además muy defensor de... Los padres tienen que generar esa cultura de lectura, eso seguro. Pero yo soy muy defensor de leer lo que sea. Te quiero decir que claro. leer, cuando digo lo que sea es... No vas a empezar a lo mejor con 14 años a leer a Montaigne. De hecho, eso dice Stefan Zweig, de hecho, que Montaigne te tiene que pillar en el momento adecuado, ¿no? Claro. Que puedes, a veces, un libro se te atraganta, le coges una manía injusta, le coges una manía injusta a una persona que ya no eres, ¿no? Una persona diferente a ti. Sí. Pero que leer en cualquier formato, leer, aunque sea en Twitter, leer... una revista de lo que sea que te pueda interesar, eso te va formando y te va curtiendo de algún modo, que no te van a examinar el día de mañana sobre una revista de lo que sea, pero de algún modo sí te va haciendo mejor. No recuerdo si era Warren Buffett o Charlie Munger, uno de los dos inversores, que decía que el éxito que había tenido o que había tenido su socio, hablaba de su amigo en este caso, era porque lo leía todo y decía, es que lee la etiqueta del champú y lee el manual del aterrizaje en el avión, se lo lee todo. Y esta obsesión por leer hace que, creo que era Buffett, hace que luego pueda estar muy informado porque está leyendo todo el día y tomar una mejor decisión en su campo, que es la inversión. Sí. Y hablando de reivindicar a lo mejor lecturas que a priori no necesariamente pueden parecer muy sofisticadas, tú eres un gran entusiasta de Calvin and Hobbes como yo.
Entonces quería tocar este tema. Mi primera nota es Calvin Hobbes contigo. Entonces, a partir de ahí ya puedes ir por donde quieras. Podemos hablar de Calvin y Hobbes toda una hora, 2 horas. Me flipa. Antes de ir al niño y al tigre, a mí me gusta la vida del dibujante, ¿no? Bill Watterson. Sí, que desapareció. Que desaparece. Hace una cosa Bill Watterson, que es que pelea de algún modo para tener éxito dibujando y construyendo sus viñetas, sus historias. Y empieza a dibujar Calvin y Hobbes en el año 85. Y luego estará 10 años dibujando esa viñeta todos los días, de lunes a sábado, el cartoon sencillo, y luego el domingo siempre uno en color, más grande, con una idea un poco más larga a desarrollar. Pero lo hace todos los días, no descansa, 365 días al año durante 10 años, y luego creo que es en la Navidad del 95 lo deja. 31 de diciembre del 95 manda final de año. Sí, final de año. Y lo deja y manda alguna pequeña nota y aquí se ha terminado. Supongo que todo el mundo es como, bueno, Bill Watterson, bueno, se ha cansado, esperamos para el siguiente proyecto. No hubo siguiente proyecto, ¿no? Bueno, ahora ha sacado ese libro. Sí, Mysteries. Mysteries. Sí. ¿Lo has leído? No lo he leído, pero lo tengo por ahí Está bien. En mi wishlist. Está bien. Es muy corto. No quiero hacer spoiler de dónde va, pero hace una reflexión muy a lo Calvin y Hobbes, y con sus dibujos, con la participación, la colaboración de otro dibujante, y sacan ese librito. Pero es que este librito, desde que se retiró de Calvin y Hobbes, desde el año 95, han pasado casi 30 años. Sí, un libro más oscuro, ¿no? Todo... Es oscuro. Siempre esas reflexiones de Calvin también, existenciales, y qué hacemos aquí, y que la vida pasa muy rápido, y esas cosas que pasaban por la cabeza de ese hombre. Tiene un discurso de graduación alucinante, Bill Watterson. No me voy a acordar del nombre exacto, pero es algo así como las reflexiones de alguien, los pensamientos de alguien que ha pasado por el mundo y decidió marcharse. Y ese discurso de graduación lo hace en Kenyon College. Lo hace cuando todavía está dibujando la viñeta, si no me falla la memoria, pero de algún modo ya está dando la pista que quizá pronto lo deja, porque el propio discurso se titula Alguien que ha visto el mundo y ha decidido largarse o irse o marcharse. No hay que hacerlo tampoco dramático. Y en Kenyon College hace el commencement speech, así que dará algunas ideas a la gente que justo en ese momento se está graduando. En Kenyon College, curiosamente, también daría el commencement speech a David Foster Wallace, en ese famoso del This is Water, esto es agua, unos años después. Y el de Bill Watterson es un discurso precioso, pero precioso porque lo ha vivido. Y como ha pasado por todas esas fases, ha pasado por una fase donde tenía un trabajo que no le gusta, habla de un trabajo real, dice que un trabajo real es un trabajo que odias. Realmente se nota que él lo odiaba, lo que hacía, y lo describe por qué lo odiaba, qué es lo que odiaba de ese trabajo, y explica un poco que también ha tenido la suerte, porque necesitas ese punto de suerte, y consiguió en algún momento, digamos, tener ese éxito con los dibujos, que es lo que quería hacer profesionalmente. A otras dimensiones de la vida quería hacer otras cosas. Y peleó mucho, además, por los derechos y todo esto de sus editoriales y demás. Tuvo varias peleas para conseguir pues los réditos que él creía merecer. Pero es interesante esto que dices, justo más acabas de mencionar a David Foster Wallace, que no deja de ser curioso estas figuras que a priori pueden tener un éxito y por un motivo o por otro deciden apartarse, ¿no? Desde músicos que sacan un gran éxito y luego no sabemos nada más de ellos. Hay un libro y una película de una novela de Nick Hornby que se llama así, ¿no? Julieta al desnudo, que habla de un tipo que tiene un exitazo y de un día para otro en un concierto y no se le vuelve a ver y desaparece el mapa, ¿no? O, por ejemplo, pues por motivos diferentes, incluso a veces, pues eso, rozando lo trágico, como el caso de David Foster Wallace o Anthony Bourdain, ¿no? Gente con una vida que desde fuera podríamos pensar exitosa, apasionante, cuando incluso muchas veces, por fin, tras muchos esfuerzos, han logrado llegar a donde querían llegar, se bajan de esa vida. Salinger, y te puedo, pues, incluso también, pues, yo qué sé, Virginia Woolf, Sylvia Plath, pueden ser gente un poco que te fascina a veces, ¿no? No es el morbo, sino desde casi un interés antropológico. ¿Por qué? ¿No? Psicológico casi. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa que quizá cuando has estado arriba de todo, luego te parece poca cosa lo que puede llegar. La vida siempre parece insuficiente, pero yo aquí sí que diferenciaría entre los que de algún modo escogen realmente marcharse y se suicidan. Pero el caso de Watterson, él decide simplemente dejar de dibujar, no
su vida sigue, ¿no? Pero entiende que puede seguir por otro sitio, haciendo otras tareas, ¿no? Y supongo que hay algo aquí también. Es decir, antes hablamos Pero del ahí coste de oportunidad. ahí la gente dice, sus lectores, y ahí por ahí en Reddit hay un montón de gente, pues eso, que se han quedado huérfanos de esa figura. Y en el fondo es equivalente a lo otro. Evidentemente no es lo mismo, pero es el efecto es muy parecido, ¿no? De cierta sensación de abandono o de misterio. Porque hay un podcast que tuvo mucho éxito que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el tipo en cuestión, creo que se llamaba Pete algo, que era esta figura un poco con el pelo a lo loco que se hizo un fenómeno del fitness en años 90, años 80 y 90. Y no sale el nombre ahora. Pero vamos, todo el mundo tenía sus VHS, ayudó a un montón de gente a perder peso, se involucraba muchísimo con la gente y de un día para otro el tipo desaparece. Hay un podcast en el que dos chicos quieren saber qué es de él o por qué. Y hay un dilema ahí ético muy interesante De respetarle. claro, de respetar a los demás que se quieren apartar. Y era un poco, hablaba eso, ¿no? Del agotamiento que había llegado a tener ese tipo, tan involucrado con sus clientes, con sus seguidores, y que ella decide apartarse. Pero desde el fondo, pues imagínate que ahora Taylor Swift desapareciera de la faz de la Tierra tras una gira multitudinaria como la que está teniendo y que quisiera desaparecerse. Pues yo creo que es lo que le queda ahora, ¿no? Para alimentar más el mito. Sí, claro, hay un coste de oportunidad. Antes decíamos el coste de oportunidad, pero hay un coste de oportunidad en el éxito, en el dinero, en ganar más dinero. Y cuando tienes poco dinero, la decisión es obvia, hay que ganar más dinero. Pero cuando ya tienes, hay un momento que quizás es suficiente y eso de suficiente es distinto para cada uno, pero siempre también hay un coste de oportunidad en seguir, ¿no? Y lo de Bill Watterson al final es curioso. Yo creo que sí que hay. Antes decías que nos sentimos huérfanos, ¿no? Pero yo no utilizaría esta palabra. Yo solo siento agradecimiento por Sí, los 10 también, años. por Y supuesto. es el único sentimiento que tengo. Es un agradecimiento por una persona que no conozco. No lo he saludado nunca en persona. Ojalá un día conocerle. Pero solo siento agradecimiento por los dibujos durante esos 10 años, por lo que ha producido, Por supuesto, por las ideas que a mí me han hecho mejor. Y si en lugar de 10 años hubieran sido un año produciendo sí. su máximo nivel, sentiría Y el mismo que- agradecimiento, claro. Y además yo también soy un gran defensor. Que no me debe dar nada, quiero decir, en Claro, el sentido claro. de que, Claro, de que claro. si ese hombre se quiere retirar, pues le vamos a Claro, respetar. pues que la gente a veces desarrolla unas No- relaciones de exigencia hacia Sí. sus mitos o héroes o gente que le gusta, un poco a veces que llega a rozar lo tóxico, ¿no? Pero por ejemplo también, alguien que nos gusta a los dos, creo, y siempre ha hablado de esto, es Jerry Seinfeld, ¿no? Que hablando del coste de oportunidad también, él tiene sus temporadas, se retira siendo la serie más vista, el capítulo más visto de la historia y demás, y le quieren convencer para seguir, le quieren convencer para volver a sacar la serie, y el tipo dice, no lo necesito, no quiero, ya dije lo que tenía que decir y ya está. Y Hay uno de locos, es en Harvard Business Review, no sé por qué entrevistaron a Seinfeld, pero le dicen, ¿crees que McKinsey podría haberte ayudado? Sí, sí, Eso sí. es una locura, eso no ha salido, eso se lo han inventado. Pero le preguntan en Harvard Business Review, sacan una entrevista muy cortita a Jerry Seinfeld, ¿crees que McKinsey te hubiera podido ayudar a sacar esas últimas temporadas? Y lo que pregunta Jerry Seinfeld es, ¿quién es McKinsey? Es sí, como sí. si fuera una persona. Y dice, es a Aparte, consulting Seinfeld firm. tiene como ahí ese toque un poco borde ya o de alguien Sí. que le da igual todo. Pero luego dice, es gracioso McKinsey, son graciosos. Sí, Y claro, el economista o el periodista de Harvard Business Review dice, no son graciosos, son McKinsey. Y entonces no les necesito. Claro. Y dice una cosa, luego añade, esa respuesta es magnífica, no me la sé de memoria, pero voy a intentar citarla, es algo así como que si es eficiente, no lo necesito. Si esto, regresamos a eso, si está optimizado, no me funciona, no me vale. Seinfeld funcionó durante las temporadas que duró porque estábamos yo y Larry David Sí. obsesionados micromanaging, creo que habla mirándolo todo, gestionando cada detalle hasta el punto de que, claro, terminas exhausto. Pero funcionó solo por ese motivo. Y si hubiéramos delegado muchas tareas o algunas tareas, no habría sido ese éxito, ¿no? Es lo de y en antes. esa respuesta hay también yo creo que hay muchas ideas válidas en la vida. Claro, que es lo de antes, lo de ser un pelín disfuncional a veces y no querer el camino corto siempre o el camino más óptimo, puede ser muy bueno para lo que haces. Mi forma de hacer el podcast probablemente
esté lejos de ser la más eficiente, podría delegar más o pero me gusta. O sea, yo siempre digo que me gusta la tarea que puede ser un poco latosa de gestionar las conversaciones, de cambiar fechas, de moverlas, de hablar con el invitado a puerta fría a veces, de estar peleándome un poco para cuadrar horarios y demás. Editar la charla después. Que es una cosa como aburrida, pero también sacas cosas. Y si es eficiente, a veces no hay complicidad. Nos seguimos en Twitter desde hace 10 años y nos conocemos. Hemos vivido los años de Mourinho en el Madrid. Hemos vivido distintas cosas con una gran distancia. No te había visto antes. Es la primera vez que te veo en persona. Pero como nos seguimos de hace tiempo, quizás se puede plantear ahora vamos a charlar, pero no es eficiente en ese sentido de que requiere una inversión previa, ¿no? Y esa inversión tiene un coste, y es un coste que realizas sin saber si luego vas a poder, esas palabras que tanto odio, ¿no? Pero los dos hemos estudiado business y economía, pero eso es rentabilizar, amortizar, ¿no? Y es un poco ese libro famoso, ¿no? De la utilidad de lo inútil, yo estoy convencido de eso, ¿no? Tú haces ¿no? El de Ordine, ¿no? Que haces las inversiones y Ordine pone un ejemplo precioso de un científico que dice algo así como que estaba jugando, no le buscaba ningún otro valor a lo que estaba haciendo en ese laboratorio. Cuando era estudiante solo jugaba, ich probiere, lo dice creo que es, y luego lo que ocurre es que con ese juego luego se descubre algo que termina incluso dándole el Nobel después de 20 y 30 años. Pero que hay algo bueno aquí, en un contexto en el que nadie juega, en el que todo el mundo está calculando demasiado, en el que cada uno hace algo porque luego tendrá ese retorno. Yo creo que también hay una diferenciación en hacer cosas sin buscar nada a cambio, hacer cosas simplemente porque te apetece y llevar este podcast, llevar la parte ineficiente, como hacía Seinfeld, porque tú quieres llevarlo y no sabes por qué. Obviamente alguien lo podrá hacer mejor y alguien podrá controlar esa parte mejor, pero tú quieres llevarlo tú mismo porque intuyes que hay algo, de nuevo la intuición de que puedes sacar por aquí una ventaja. De hecho, creo que eso lo leí en un libro de Javier Gomá, creo que decía que me parece también una idea muy bonita. Decía que los grandes descubrimientos de la historia casi nunca vienen por un momento de que alguien dice eureka, sino por que alguien dice esto es curioso, o un poco un what the fuck, ¿no? O sea, como ¿qué es esto? Y de la curiosidad a veces llegas a esos grandes otros descubrimientos que pueden llegar muchísimas veces por accidente, ¿no? Pero que no es siempre esa determinación de quiero esto y consigo esto por trabajo, esfuerzo y optimización, ¿no? Sino que a veces es por caminos inexplorados o por mera curiosidad, por estar con los ojos abiertos o por simplemente tener interés. Reflexionando sobre esta cuestión a veces piensas, ¿no? Porque hay gente que tiene éxito y otros que no les va tan bien y el discurso fácil es que es la perseverancia, es que se levantan temprano. Y hay casos de gente que se levanta muy temprano, que aprovechará más el día, ¿no? Justo el otro día escuchaba, creo que era Valentí Fuster, el cardiólogo. Y creo que era Bassat el que decía que se levantaba pronto. Y no sé cómo al final, claro, si te levantas pronto tienes más horas en el día, pero llegué a la conclusión, quizá porque también soy un poco perezoso, sería mi pecado la pereza, pero lo que ocurre aquí es que estoy convencido que el éxito, como yo lo visualizo, es una cuestión no tanto de hay que meter las horas y hay que esforzarse, pero es una cuestión de estar en el entorno correcto y regresamos luego aquí al coste hundido, coste oportunidad, pero estar en un sitio donde ocurran cosas, donde tú encajes, que sea tu sitio, y luego después, cuando ocurre esa cosa, luego poder atacarla, ir a por esa oportunidad, ir con determinación, con valentía a por esa oportunidad que pasa por delante. Me doy cuenta que mucha gente a veces no está en el sitio correcto, y yo no lo he estado en algunos momentos, y nunca lo sabes al 100%, pero bueno. Y luego hay gente que a veces está en el sitio correcto, pero quizá no tiene esa libertad de movimientos para poder atacar, ¿no? Las oportunidades que pasan por delante. Y ya visualizo el éxito un poco así, ¿no? Mi obsesión un poco es ya darme esa posición y luego obsesionarme también en estar en un sitio donde conozca gente que sea interesante, estar en un sitio donde haya propuestas que me interesen y es un poco todo esto, ¿no? Y no es yo creo que ya no es mucho más que esto el éxito, digo, el buscar el éxito, ¿no? Eso luego habría que definirlo, pero es un poco simplemente de estar en el lugar en el que realmente tienes que estar y luego las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Y la gente que de algún modo se pelea, ¿no? contra todos los elementos, levantándose tan temprano y haciendo todos esos esfuerzos, a veces son esfuerzos que realmente no merecen la pena. Es decir, cuando peleas mucho por algo es que quizá eso no tiene que ocurrir, ¿no? Y las cosas, cuando a mí me ha ido bien, a veces son cosas que han ocurrido de forma relativamente fácil, no en el sentido de que no haya puesto las horas, sino que la cosa ha ocurrido de forma natural y ha sucedido porque tenía que ocurrir.
Joan Tuao, en defensa de levantarse tarde. Me gusta como resumen, como Sí, el... ¿cómo es eso de deja? Mi lema sería deja para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Es como sí. Eso me lo dijeron, cuando me hablé con ellos los chicos de la sotana. Decían justamente eso. Quizás se lo he robado a ellos. Sí, Decían no, eso, podría ser. ¿Pero lo dijo Andreu o Manel? lo dijo Andreu, sí. Bien, pues le compro esto o le robo esto a Andreu. Pero que era como que tenían todo el equipo de la sotana, hablaban como diciendo eso, lo de puedes dejar para mañana. Sí. Tranquilamente. No, van contra un poco de todos los valores que nos han dicho de pequeño, pero yo empiezo a pensar eso, ¿no? Que hay una obsesión a veces mucho, de nuevo, en la eficiencia y en hacer las cosas y en trabajar, en ser productivo, no en trabajar, pero al final a veces el éxito se esconde en que tengas la sabiduría de escoger el proyecto que realmente encaja contigo a pesar de que todo el mundo te dice que no. Los de la sotana son un ejemplo, ¿no? Van haciendo lo suyo, van un poco intentando... Tienes que pelear, lo que peleas luego es por la posición, peleas por poder darte esa oportunidad. Pero una vez lo tienes, digamos que los de la sotana también son un ejemplo de que se han ganado ese derecho a decir lo que quieran. Es curioso, porque cuando grabé el podcast con ellos, muchísima gente puso, vaya crossover, dos mundos, y yo me siento muchísimo más cercano en muchas cosas a ellos que a otra gente, y podemos tener opiniones muy distintas de temas importantes, y aún así hay algo que prevalece, que es, y que valoro casi más, que es... cierta forma de entender el mundo, de verlo, de tener un sentido del humor y de aproximarte a ello, ¿no? No sé, es curioso. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? El tiempo, claramente. Estaba pensando sobre esto y es el tiempo. Me acojona lo rápido que va. Somos jóvenes, relativamente jóvenes todavía, Sí. pero me acojona muchísimo el hecho de tener ya... Sí, tengo suerte de llegar a los 80 años, pero me acojona lo rápido que pasa todo. Además, No quiero ahora aquí deprimir a toda la audiencia, pero, pero te leí... estoy a lo Woody Allen aquí rápido sobre pero la te vida. leí o te escuché algo que decías que tú... Te leí una vez, decías como... Y lo pensé también, dije, me lo apliqué a mí mismo, ¿no? Porque decías... como mucha gente me creo inmortal, ¿no? O que no pienso mucho en mi muerte, o que no valoro... O sea, pienso que voy a estar aquí eternamente. Sí. Y a mí me ocurre, yo no pienso nunca... O sea, cuando la gente a mí me dice... Pienso mucho en mi muerte. Yo no me voy a morir, ¿no? No pienso te pasa nunca, por la cabeza. jamás No. en eso. O sea, porque entonces no podría tomar ninguna decisión en mi vida si lo tuviera tan presente. Tengo que pensar un poco eso, con esa idea de pensamiento mágico casi, ¿no? Sí. Y me aferro a ello. Hay gente que lo romantiza mucho en el sentido de que saber que vas a morir es lo mejor que puede ocurrirte en tu vida. Cojones, ¿no? Es como pero ese hecho hace que cada momento sea único. Parte es verdad, ¿no? La gente que piensa en su funeral. Eso, No sé, sí. me parece una cosa como... Que contrata un seguro para el funeral, ¿no? Para que luego poder pagar un buen funeral, no lo sé. Sí. En No me preocupa a mí, no sé, ya no estarás allí, ¿no? Estás muerto. Da igual el funeral, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la frase creo que es de Pla. Es decir, si yo dije algo así, Pla tiene en un momento del Cuaderno Gris, dice exactamente esto, dice algo así como que la muerte es una cosa que ocurre a los demás, pero que no te ocurre a ti, porque cuando te ocurre seguramente ya no lo reflexionas, pero dice, la muerte es una cosa que ves fuera, ves que la gente, algunos se van muriendo, algunos de tu edad se van muriendo también, pero ves que como que la muerte es una cosa que es de otros, no es tuya, y quizá aquí una cultura, no sé si la cultura aquí tendría que prepararnos un poco mejor o mejor ignorarlo por completo y vivir la vida tranquilos, pero ves otras culturas que quizá hablan un poco más de la muerte, no lo sé. ¿no? La propia ser tema tabú quizá lo complica. El Cuaderno Gris, que hace poco lo estaba volviendo a leer pasajes, es curioso. A mí siempre me ha encantado leer diarios. Yo tengo una colección de diarios. También el otro día estaba leyendo los de Sándor Márai, el escritor húngaro. Y los diarios a mí me enseñan cómo los mismos temas nos van obsesionando, da igual el tiempo en el que hayan sido escritos, ¿no? O sea, es decir, que ese pesimismo que todos tenemos, esa poca fe a veces en la humanidad, también es verdad que a veces quizá leo demasiados misántropos, pero ocurre eso, como también leyendo a Patricia Highsmith, otra de los diarios, pasa mucho eso, que ves problemas o situaciones recurrentes. Y eso salía también en la película esta de Holdovers, que no sé si viste, que decían... Sí. Que lo de que... Regalan las meditaciones. Me mola ese regalo ahí. Sí, pero que dice que la historia no te enseña el pasado, sino nos explica el hoy o el ahora, ¿no? La historia te dice un poco
por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos ahora. Hoy en día es un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y un poco tiene que ver eso, los diarios también, eso me hace gracia, como ciertas neuras, obsesiones están presentes, como todos piensan que el mundo ya ha degenerado, ¿no? Da igual en qué momento lo leas. Y los problemas que tenían son los mismos que sentimos hoy. Yo lo he visto con dos diarios que he disfrutado muchísimo, el de Pla que decíamos ahora y el de Montaigne, que Pla, de algún modo también seguramente, creo que está influenciado por Montaigne y lo dice. Pero tanto el de Montaigne como Pla hace 100 años, Montaigne hace 500 años, creo, te das cuenta que el mundo ha cambiado y que, bueno, que ahora hay tecnología y que tenemos una sociedad distinta, pero te das cuenta de que los problemas son los mismos, los problemas a resolver, la vida, dar un sentido, encontrar un sentido. Te das cuenta, Montaigne en sus extensos diarios te acompaña, ¿no? Es un sentimiento bonito, ¿no? Porque ese hombre ya hace mucho que está muerto y me gustaría ir a ver su castillo todavía, su torre ahí en Burdeos, ¿no? Su chateau. Tú hiciste un podcast sobre Montaigne, ¿no? Sí, con Jesús Salido. Con Jesús Salido, es una maravilla escuchar siempre a Jesús, pero claro, estuvimos con esas cosas, ¿no? El podcast, ¿no? Breve paréntesis, ¿no? Pero gente, quiero podcast de economía. Y en primer momento aparece Jesús Salido, aparece un día Selma Cira, que había traductora de Tolstoy. Voy a hacer un podcast con ellos y vamos a hablar de Montaigne, de Tolstoy o de Dostoyevsky, lo que sea. Y no es la demanda, pero es lo que me apetecía hablar en mi podcast y por eso funcionó. Pero regresando a Montaigne, y Jesús Salido lo cuenta de maravilla, es esta idea, ¿no? De que Jesús dice que como que Montaigne es tu colega, es tu amigo y te acompaña, ¿no? Y con sus problemas, y es como una conversación de bar, es una filosofía que mola. La filosofía a veces, como se me presentó a mí en el instituto, en bachillerato, no me entró, no me gustó lo que vi, pero luego después con los años, quizá por suerte, encuentras ya Nietzsche, encuentras aquí filosofía, Montaigne, Schopenhauer, y te gusta encontrarlo quizá más tarde porque estás más preparado. Y Montaigne es como alguien que va reflexionando sobre las cosas que a ti te pasan por la cabeza, lo escribe en sus diarios. Estuvo escribiendo esos diarios durante unos 13 años, ahí casi encerrado en su torre, y salieron ahí esos textos que son raros. Está compartiendo un poco lo que ocurre en el pueblo. Llegan un día creo que llegan unos esclavos y comparte esto. Un día en el pueblo nace un bebé con una malformación y lo comparte. Salen cosas rarísimas en los diarios, pero es un texto magnífico. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? No lo sé. No había pensado esta. Quizá soy una persona que me gustaría ser un poco más intuitivo, más instintivo. Lo soy mucho, pero a veces me he arrepentido en algún momento de no reaccionar en caliente. Eso que, de nuevo, el consejo social es siempre hacer las cosas de parar, y Kahneman nos recomendaba antes de parar y reflexionar y consultar con la almohada. Te vas a dormir y mañana decides. Pero me he arrepentido varias veces en mi vida de no actuar en caliente, de ser demasiado frío en un momento que exigía responder en caliente. Sí. Y me gusta. Y claro, tampoco lo controlas todo, no controlas tu personalidad, no eliges eso. Pero tengo como un objetivo de seguir quizá un poco más el instinto a la hora de reaccionar, sabiendo que esto también te puede meter en problemas. Sí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, en los otros? No sé, los flipados últimamente. Alguien que presuma innecesariamente, no que alguien que quizá no ha hecho todavía el trabajo. Una cosa es cuando viene aquí, cuando escuchas a Basat y te cuenta su vida, y puede ser flipado, Luis Basat lo que quiera, porque ha habido unas cosas, pero la gente que sin haber hecho el trabajo de algún modo se pasa de lista, no me gusta, me frena automáticamente, intento alejarme, me genera aquí una mala sensación. Sí, la gente con demasiadas certezas en la vida me interesa entre poco y nada. Sí, y la gente que es intransigente, es verdad, la gente que siempre tiene la gente que tiene las cosas claras, ahora que lo dices, quizás es una cosa que tampoco no me gusta nada. Alguien que lo tiene todo muy claro, y es como, pero ¿cómo puedes saberlo, no? Es como, hay cosas que son muy complejas. ¿Cómo puedes hablar con esa autoridad? ¿Cómo puedes...? Esa frase salía en Ted Lasso, no sé si viste la serie. La traducción sería como, sé curioso, no juzgón. Claro. Y está. Y yo eso me lo repito muchas veces. Hay gente con política a veces que esto lo dice esa persona, automáticamente tengo que estar en contra. Claro, y lo ves clarísimo desde fuera, y yo soy el primero que seguramente sigo un poco siendo así. Es decir, al final también ves los sesgos en los demás.
Pero en política es muy evidente. Solo porque la idea viene de esa persona, automáticamente tienes que decir que es una mala idea. Y es como, bueno, frena, piénsalo. Y hay cosas a nivel político, ¿no? Pero sin tampoco mencionar a nadie. Pero hay cosas con las que estoy de acuerdo con la izquierda, otras con la derecha, y no pasa nada. Y hay gente que la veo, seguramente no me gusta ese rasgo de estar muy muy encasillado y tener como un... poder definirte, no sé. Hay una cosa, me dijeron un día una cosa que me gustó, que es que no sé cómo, no sé dónde situarte, ¿no? No sé cómo, ideológicamente me dijeron algo así como no sé dónde estás. Claro, bueno, es que tampoco lo sé yo, pero que es algo bueno, lo vi como algo bueno en el sentido de, mira, no sabe dónde estoy, Sí. porque claro, tengo ideas de aquí, soy conservador, soy liberal, soy lo que sea, pero vas cogiendo un poco de lo que te gusta y al final tú también es el primero que tiene contradicciones, incluso en el poco tiempo, ¿no? Pero es algo bueno, bonito, natural, ¿no? ¿Y un libro que te guste regalar o que recomiendes mucho o que hayas eso? Antes has dicho lo de las meditaciones de Marco Aurelio en la película, o tú a lo mejor regalas un tomo de Calvin and Hobbes o de Enrique González, que también has mencionado. Un libro ese que te guste regalar o que Me gusta te leer gusta descubrir a gente. Sí, me gusta leer Enrique. Yo le encontré, empecé a leerle porque llegaba al país a casa los lunes y leía sus historias del calcio. Y empecé a leerle allí y luego encontré las historias de Londres, luego escribió el de Nueva York, el de Roma, y supongo que todos los fans estamos como, por favor, Enrique, escribe algún otro, no sé, París, Buenos Aires, lo que sea, Jerusalén. Pero bueno, yo voy leyendo, lo leo todo de Enrique González. Incluso me compré un librito que escribió del español, que no sé cómo se llama, un librito muy, muy breve, una colección de fútbol, él es Perico, Mm. y me compré ese libro, Sí, pero es el que de yo Una compro cuestión lo de que sea. fe se llama. Y está bien, bueno, habla del español, de Sarriá, del estadio y de lo que También recuerda. habla de su padre, que era escritor, Sí. habla de sus recuerdos, al final, pues como a veces ocurre, ¿no? Que es la excusa para desbloquear ciertas memorias, ciertas estampas de tu vida. Me gustó lo que dijo en tu podcast de ir al fútbol, como que no le gustaba ahora, ¿no? Porque era como, estaba todo muy, era un show y que se perdía ese componente, claro, estando, no sé, en la grada en Sarriá, sin asiento incluso, supongo, ¿no? Sí. Había una parte del fútbol cuando yo iba de pequeñito al Camp Nou en el año, no sé, 96, 97 y jugaba contra el Madrid con mi primo, ¿no? Y pasabas por debajo de la... No me colaba en el sentido de que no tenía la edad todavía para pagar entrada y te dejaban pasar por debajo, ¿no? Sí. Podías entrar y luego recuerdo, claro, ver esos partidos, no sé si la palabra es violencia, ¿no? Pero esa agresividad que había en esos estadios y había algo bonito allí en eso, en ese fútbol más natural que ahora que seguramente es distinto, ¿no? Vas a un clásico y no es seguramente los clásicos los primeros que yo fui siendo muy pequeñito y que bueno, que te marcan y te impresionan y era el fútbol. Y es un fútbol que de algún modo, claro, es imposible no aficionarte a eso. Sí. Pero sí, Enrique González no, a veces lo regalo, pero no, pero siempre es que esto, primero partiendo a la base que eso de regalar un libro, también esto lo leía en Twitter el otro día, de que a veces se regalan libros y quizá no somos conscientes que quizás es un mal regalo. Alguien planteó, me gustó esta idea, ¿no? Eso de encontrar ideas interesantes, que todo el mundo hay como esto, como la evidencia que un libro es un buen regalo porque cuesta Sí. poco dinero y te puede cambiar la vida. Pero alguien decía en Twitter, me gusta luego seguir a esa gente, ¿no? Que dice como una cosa que va en contra de todo lo dicho. Digo, quizás el libro es un muy mal regalo, ¿no? Porque mandas como un libro a una persona que no conoces. Es muy difícil acertar con un libro. No, ¿no? y lo que decíamos justo, que es la mejor manera para que no, Y es un para poco que no eso. se lea ese Claro, libro. claro. ¿sabes? A Que la veces. gente tiene que tienen que comprar ellos el libro, ¿no? Pero pasa ahora con las series. Sacan una serie y todo el mundo, hay que ver esa serie. Digo, joder, déjame en paz. Dame al menos un mes. Sí. Déjame pensar. Pero sale una serie y todo el mundo empieza a hablar de la serie. Incluso te puedes comer algún spoiler por no seguir la No, moda. y que a veces creas Y- el efecto contrario, que y es como, déjame en paz. por puro hastío te niegas Claro. a verla y luego llegas tarde y te empieza a gustar mucho porque a veces pues es impepinable, ¿no? Pero a veces hay como que despierta en ti una cierta barrera ya. Sí, y luego no hay que verlo porque haya salido ahora, sino que hay que verlo porque hay gente que dice que como es que es una serie de culto y esta historia así. Y quizás sí, ¿no? Y hay series a mí que hostia, me ha gustado ver The Wire, me ha gustado ver Los Soprano, me ha gustado ver Mad Men, ¿no? Pero claro, las veo en un momento concreto, ¿no? Y tampoco hay que forzar las cosas, ¿no? Si me hubiera visto The Wire quizá 3 años antes, quizá hubiera dicho, esta primera temporada esto es una mierda, no entiendo nada y no me gusta, ¿no? Y luego Sí. quizás la pierdes para siempre y no vas a volver a intentarlo porque también tienes un número limitado de intentos. Regalar un libro puede ser Es un el mal regalo, sí, el es peor una regalo. es una buena reflexión. Claro, yo regalaría a Enrique a todo el mundo. A mí me flipa Enrique, ¿no? Y me gusta todo lo que escribe y la gracia que tiene y cuando te cuenta esos lugares de Roma y esas iglesias y los cafés y
y todo lo que hace en su vida es como, era súper interesante. Pero claro, no he regalado el libro de Enric, sí que he regalado muchas veces el libro de... Antes hablábamos de Montaigne, pero el libro lo que hace es Bike, que es una biografía incompleta. Es muy cortito. También eso de los libros largos hay que vigilar con eso, pero el de Bike está bien porque es un libro cortito, se lee en una tarde y es una biografía incompleta de Montaigne. Y no la terminó porque se suicidó, pero es un libro bonito y habla en algunos momentos de la libertad. Y cuando veo que quizá la persona con la que quedo para tomar un café le podría gustar, luego le regalo ese libro. Pero eso de hacer regalos es muy complicado porque hay que hacer hay que entender, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo y por eso los buenos regalos son muy valorados, porque hay alguien que ha hecho el esfuerzo de intentar conocerte. Sí, regalar bien es todo un arte. Es ineficiente. Y dice mucho de las personas. Sí. Es ineficiente. Lo mejor sería que nos dieran 50, 100 euros, ¿no? Que el equivalente de un regalo. Porque yo con 50 euros sé lo mejor, sé lo que me quiero comprar, soy la mejor persona. Pero cuando alguien hace el esfuerzo y encuentra, no el mejor, pensado como economista, ¿no? Pero para mí una utilidad de 50 euros es mayor que la de cualquier regalo. Porque yo sé que estos 50 euros van a ir aquí porque es la cosa que quiero más del mundo. Es un regalo de bodas, ¿no? La gente ahora hace... Claro, hago la transferencia ahí esa cuenta. Pero luego hay una cosa en el regalo que es verdad que hay que incluir, que es, no es que lo que te regalen te guste o no te guste, espero que me guste, pero que si te gusta y han hecho el esfuerzo de intentar entenderte y intentar pensar algo, hacer el esfuerzo de pensar una cosa que te pudiera gustar o que te podría impactar, es verdad que luego, aunque tú con los 50 euros te hubieras comprado otra cosa, hay esa parte bonita del regalo que es que alguien te está mandando también el mensaje de que está pensando en ti. O que te descubre algo que desconocías, ¿no? Y que te abre un mundo... Aquí tienen sentido los regalos, claro. Sí. Pero hay que vigilar con los libros, ¿no? Se regalan muchos libros, ¿no? Sí. ¿Un momento de tu vida en el que pasaras mucho miedo? No paso miedo hoy, lo he pasado de pequeño, como todos los críos, y me acuerdo ir a ver El Sexto Sentido. Sí. Con mal criterio aquí de mis padres, no sé quién lo decidió esto. Era un bien niño. hecho, bien. Te curte. Eso es como tirarte al mar de pequeño para nadar. Hay que mandarte a ver películas que te desafíen un poco y que te dejen pensando y soñando varios días. Recuerdo todavía esa mujer, creo que es en la cocina, que el niño se levanta a medianoche para ir a mear y luego pasa el zombie por detrás. Con la música. Sí, recuerdo ese momento y luego hay esa mujer en la cocina. Y truquitos de Shyamalan. Sí. Pero es Shyamalan que... Y la niña que está bajo la mesa, ¿no? Cuando... Me acojonó todo, es verdad. Sí, que luego descubrí que era Marisa Cooper, la de OC. ¿De verdad? La actriz, es Misha Barton. Y recuerdo también ahora el ciclista. Hay un ciclista que mata en un accidente de tráfico. Recuerdo todos los muertos. Sale sanguinolento. Todos los muertos de esa peli del Sexto Sentido los recuerdo y con mal criterio aquí de mis padres, creo, me dejaron ir a verla con 7, 8 añitos y estuve, supongo, sin dormir 2 o 3 noches. Pero bueno, es el único... Yo creo que es quizá el último momento que he pasado miedo. No, tengo la suerte que no me asusta nada y no sé si aquí, no sé por qué motivo, pero bueno, si tiene que pasar algo pasará, pero no me da miedo nada. Joan sin miedo, ¿no? Como dicen Juan sin miedo, ¿no? Juan sin sapó. Sí. Es verdad, eso es un cuento, ¿no? Sí. Hay alguna historia aquí. En Cataluña tenemos. Sí, a mí me gusta el chiste ese de cruzad el puente sin miedo y miedo se queda al otro lado, ¿no? O sea, básico, pero El miedo aquí también es importante. Es decir, ahora yo aquí no vamos a decir que es bueno no tener miedo, porque un poco de miedo, eso de sentir algún momento que algo está descontrolado es lo que te hace sobrevivir y hay que tenerlo también presente, claro. ¿Tu último gran viaje? Estuve en Islandia este verano y muy recomendable. Está bien. Hay que huir de la zona cerca de Reykjavik que se llama algo así como el Círculo Dorado o algo así. Zona más, bueno, a veces los tours van por esa zona, pero alquilar coche 4x4 y te pegas la vuelta a la isla y hay sitios espectaculares y país curioso. Merece la pena ir allí, alquilar un 4x4 y hacer kilómetros. Varias personas me han mencionado aquí que les apetece, que tienen un viaje pendiente de Islandia. Bueno, a la gente le gusta, yo creo, tiene interés o le ha despertado curiosidad o que el boca a oreja ha ido funcionando bien. Me parece curioso cómo de repente hay... Las modas aquí también para modas, viajar. Todo eso me parece fascinante. Como, pues eso, que un país de repente consigue saber venderse mejor, ¿no? O llegar más a la gente de repente. Es curioso. Y estos fenómenos del turismo me parecen complicadísimos, además de gestionar, ¿no? Y hay esa parte también que es pedantería, decir odio el turismo y no sé qué, pero yo soy el primer turista, ¿no? Así que no. Intentaré no caer en esto, claro. Y también nosotros
viviendo en un país como... Con tantos turistas. No, y viviendo en un país como España, te voy a decir que parece como que si tú has nacido aquí ya tienes que ser para ti este país, ¿no? Y que Claro. no puedes... Y que nadie venga aquí a molestarte, ¿no? Y cuál es la barrera, cuál es el límite en lo que tú consideras un turista respetable a un turista molesto, ¿no? Es muy delicado y me parece que algo además irresoluble, casi. Es que no sabes la respuesta, pero claro, yo he ido a Roma, no he entrado en el Coliseo, porque no lo ves de fuera. Pero bueno, ves mucha gente, a veces los guías turísticos, y dices, no quiero entrar, no me gusta tampoco que haya mucha gente, ¿no? Pero luego respetas que alguien quizá... Yo he ido a Roma 3 veces, me encanta ir ahora una cuarta, ¿no? Pero entiendes que alguien que quizá en ese momento en el Coliseo hay un abuelo de 70 años que nunca ha ido a Roma, por supuesto. que ahora está allí, que quiere entrar, que el guía turístico le contará 4 o 5 tonterías que a mí no me harán gracia, pero que a él le gustarán, le permitirán entender un poco la historia y automáticamente, donde antes, y cuando digo antes es ayer, era un poco intransigente y seguramente estúpido, imbécil, en el sentido de criticar que alguien visitara el Coliseo a 38 grados, automáticamente hay alguien que quizá pasa por allí y digamos que es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y que no todo el mundo tiene que viajar como podemos viajar nosotros, y no todo el mundo tiene que ir a un museo si no le apetece. Y a partir de aquí, claro, bueno, supongo que el límite está un poco de que la ciudad no pierda su esencia, ¿no? Que podría perder la esencia en algún momento de una ciudad y convertirse en un parque temático. Supongo que aquí hay que vigilar eso. Ha pasado en Venecia, ¿no? Sí. Que han prohibido de las maletas estas o que hay un... Sí. ¿Cómo paras para que haya un respeto y que la gente lo pueda disfrutar, los que viven ahí y la gente también que va, no se convierta eso en Euro Disney, ¿no? Como economista te hablaría del dinero. Claro, a los economistas nos gusta poner los impuestos y poner esa barrera, poner una tasa turística, ¿no? Pero claro, eso también hay argumento en contra de que quizá alguien no tiene dinero y también tiene derecho a ir a Venecia, ¿no? No lo sé, no tengo esa decisión, pero en Barcelona a mí no me molestan los turistas, van por allí, no molestan. Es que tampoco molestan mucho. Son gente que deja mucho dinero. Veo que generan muchas cosas buenas y algunas de malas, pero bueno, si durmiera en la Barceloneta, el barrio ese turístico, y no pudiera dormir por las noches, seguro que estaría en contra del turismo, claro. ¿Una charla de alguien que te haya impresionado por su capacidad para hablar, para bien o para mal? También, que a lo mejor alguien te haya parecido decepcionante y tenías muchas ganas. Tú has compartido muchas charlas. Has dicho antes la de Bill Watterson. ¿Te gusta compartir clases, discursos o de gente que te parece que tiene algo que contar? ¿Alguna sí que te haya gustado últimamente? ¿Que hayas revisitado? Voy a hacerlo un poco políticamente incorrecto y alguien se enfadará, pero me da igual. Y es una charla de Jordi Pujol. ¿De Jordi Pujol? De Jordi Pujol, que estuvo 23 años al frente de Cataluña. Es increíble, vengo a Barcelona unas horas y ya sale Jordi Pujol. Sí, no, es que Pujol es Cataluña, Pujol está presente, ¿no? Luego su carrera... Se nota, se siente. Jordi Pujol está presente. Es pequeñito, no es muy alto, pero tiene una presencia. Y es algo que te impresiona de Pujol cuando le ves de cerca, que a pesar de no tener mucha presencia, tiene una presencia, es decir, tiene una presencia de impacto. Porque tú lees libros a lo mejor descatalogados de autores años 80, 90... y ves la presencia de Jordi Pujol y ahora la gente presume menos de haberle conocido, de haber sido su amigo, de haber Sí. Controlaba, feia y desfeia, movía todo lo que quería a su gusto. Enrique González también hablaba algún momento, ¿no? de lo que controla en la prensa y a todos los niveles. Uno de sus primeros libros es sobre el caso de la banca catalana y todo esto. Sí. Que claro, había una prensa que hacía a alguien una llamada, pero ya no era con la prensa, también podía ser con el fiscal. Y bueno, al final las cosas, digamos que funcionaban distinto ahora. Había más corrupción, está claro. Y ese hombre, como producto de su tiempo, bueno, hizo lo que hizo y luego su legado quedará, obviamente, de algún modo con ese borrón y con lo que ha hecho, bueno, sea lo que ha hecho, no quiero entrar en esto, pero yo le escuché un día de cerca y me impresionó la fuerza que tenía. Es decir, cómo un hombre de 80 y pico años que daba un golpe en la mesa y todo el mundo escuchaba y podías entender, es decir, había una cuestión de que podías entender por qué ese hombre había gobernado, en ese caso, un país, en este caso Cataluña, durante 23 años, sin que nadie le tosiera, sin que nadie, digamos, cuestionara ese liderazgo. Y podías ver que, bueno, que tenía había un carisma, hay algo que a pesar de que te haces mayor, lo sigues manteniendo, claro. La clave muchas veces de estas cosas es... Ocurre con Mario Conde, con mucha gente que he escuchado que dices...
¿Qué joder, va antes tienen algo. qué va antes y qué va después? Evidentemente hay personas de estas que dices, han llegado donde han llegado, han mantenido cierto estatus de poder por algo, ¿no? Porque muchas veces no sabes si es una cosa adquirida con el paso del tiempo y de sus historias o que venía antes, ¿no? Que es lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Sabes? Es decir, muchas veces, ¿qué es ese carisma, ese aura te lo da el llevar un tiempo en el poder, el que te asocien con éxito, con prestigio, con capacidad para decidir, o llegas ahí, a esa situación, porque tienes eso antes? Es mi duda a veces eterna en estos casos. ¿Sabes? Que no sabes qué se alimenta más o qué viene de antes. Seguramente son las dos. Sí. Pujol ahora, bueno, el hombre sigue vivo y si algún día alguien se acerca a Pujol lo notarás. Notas que hay algo, que tiene alguna cosa, pero antes mencionaba a Mario Conde, ¿no? Que justo lo escuché en un podcast hace unos días y notabas que también había una energía, hay algo, hay un carisma y seguramente esto se puede retroalimentar después con la posición o una posición temprana que consigues. La gente que tiene éxito a veces es eso de que en algún momento temprano quizá llega ese golpe de suerte y luego te permite retroalimentar esa imagen que has construido. Nunca he entendido esa fascinación con Mario Conde. Me parece muy llamativa. Evidentemente es un tipo muy listo, pero era un tipo muy listo en Deusto cuando estaba estudiando. Yo conocía a profesores suyos que me decían que era bastante fuera de serie. Pero independientemente de eso, esa fascinación, ese mito, em, comprar ese personaje que le he fabricado, no sé, Sí, nunca me ha parecido realmente interesante. Siempre me ha parecido muy... no sabes si lo que dices lo dice de verdad o está construyendo un relato y hay un punto de eso que quizá también crea ese misticismo a su alrededor. Luego esta gente que se cree tan lista, que se pasa de lista y que ya Sí, regresamos a los flipados. comete muchos errores y demás, pero que va siempre a lo extremo y esa manera de estar en el mundo, de cometer aciertos, errores, fracasos, de hoy pensar esto, mañana pensar otra cosa distinta, ahora me hago masón, ahora no sé qué, eso a la gente le divierte porque es como gente que no tiene límites y que donde tú ves cortapisas, ellos no las tienen, ¿no? Pero que más allá de eso no le veo tanta fascinación, sinceramente. Está bien que hay algunas reglas en la sociedad para impedir que te flipes y hasta Sí. cierto punto luego hay que fliparse y luego hay que perder, a veces hay que ir a algún sitio sin pensárselo mucho, pero digamos que la regla social también tiene un sentido cuando alguien te dice, cuando hay una regla social que se ha transmitido a lo largo de muchos años, es porque la sociedad entiende que es bueno, que quizá a pesar de que tú piensas esto, es mejor que no lo digas. Y esa gente también que presume de ser muy honesta, de que siempre dice lo que piensa, y joder, Los que van vaya, sin filtros. vaya o no sé pesado, qué, tío. Sí, o en Sí, el es muy mundo... pantomima full, pero es que hay eso. Esa gente que dice, no, yo es que siempre digo lo que pienso. Digo, pues es una mala persona, joder. No siempre tienes que decir lo que piensas. Y hay esa broma de Leonard Cohen que me contaba mi amigo Bromas, que es algo así como que alguien se cruzó con Leonard Cohen por la calle y Leonard Cohen le preguntó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Leonard Cohen luego bromeaba, y el cabrón me lo contó. Me dijo cómo estaba, de verdad. Y digo, no quiero saber cómo estás. Si estás deprimido, se lo cuentas a tus amigos o a tus familiares, pero yo no soy tu amigo. Te he preguntado cómo estás por cordialidad. No quiero que me amargues el día. De esos encuentros con un poco lo que se conoce, ¿no? Como el small talk, me encanta, por un lado, Larry David, que ha hecho todo un género sobre esas situaciones absurdas de te pregunto una cordialidad, pero no espero que me cuentes la verdad o no espero que me... Y luego también Iñaki Uriarte en sus diarios también está lleno de esos pequeños momentos en los que de encuentros con la gente que él conoce de Bilbao y cómo en un momento dado te puede incomodar la sinceridad de alguien o su falta de escrúpulos para contarte algo o de demás. No quiero saber eso. Sí. No me lo cuentes. No, es una cosa que no hay ese nivel de cercanía. No somos tan amigos. Sí, no tienes que contármelo. Pero bueno, hay gente que presume de eso, de ser real, de ser honesta. Utilizan palabras que suenan muy bien, pero es una falta de respeto, es una falta de educación. ¿Un olor favorito que tengas? No tengo... De los 5 sentidos, no, es que tengo muy poco desarrollado esto. Cuando me dicen tienes que oler el vino, no me pierdo, no tengo olores que pueda
No lo sé, no puedo responderte esto. No hay un olor favorito en este sentido. ¿Qué te responde la gente aquí? ¿Te dicen algo de la infancia que les recuerda? Sí, muchas cosas de infancia, muchas cosas de... A los Ratatouille. Ahí como... Sí, de muchas cosas eso, de muy entre Ratatouille, entre Proust, entre... Sí. También hay algo, yo creo, de evocador, ¿no? De lo que... Momentos de la felicidad que la gente asocia con olores, ¿no? Cuando te vas de vacaciones y sobrevuela y llegas a tu sitio de veraneo favorito, los árboles de ahí, ¿no? O cuando el campo, ¿no? Hay algo de escapismo también en el tema de los olores con la gente. Tengo poco desarrollado mi nariz. No, Sí. es que realmente soy malo, no lo sé percibir tampoco. No. ¿Y un hotel favorito que tengas? Aquí hablando de hoteles. Me gusta mucho uno de Fez, he estado solo una vez, pero se llama Riad Al Bartal. Y si alguien está en Fez, que está allí, no sé si es el propietario, pero quien lo lleva se llama Omar. Y es una locura, esos sitios que te vas a Marruecos y fuera hay una fachada que dices, bueno, aquí, ¿qué habrá aquí dentro? ¿No? Y entras y hay ese lujo de los países árabes de tener allí de por fuera totalmente algo que, bueno, parece una pared de piedra, eso es todo, y luego entras y hay un palacio allí dentro y es un riad, que es una maravilla, se llama Al Bartal y está en Fez, en la Medina, y si alguien está en Fez es el mejor sitio en el que dormir, descansar, desayunar, unos desayunos increíbles y un sitio de esos sitios que te das cuenta que el lujo es, bueno, pueden ser muchas cosas y normalmente son caras, está claro, pero hay una parte del lujo que, bueno, hay gente que a veces se va al sitio más caro pensando que es lujo y el lujo lo encuentras en Te he leído una cosa que no es tan cara. Te he leído alguna vez escribir sobre el lujo, que el lujo no es ir a un restaurante de tal, el lujo no es esto, el lujo es un poco, pues eso, a veces no tener tareas, ¿no? A veces, como decías tú, o eso lo decía un amigo mío, que me parece genial, decía, el lujo es ir a una reunión con un portaminas solamente. Eso es Claro. cuando el jefe ¿Te das cuenta? nunca va cargado con nada, nunca lleva cosas, nunca tal. O el lujo es eso, la gente que dice muchas veces, ¿no? Estos escritores exitosos o demás dicen, no, yo tengo un móvil antiguo, ¿no? Y presumen de, Sí. no, tengo un Nokia muy antiguo y demás. Lo puedo entender, pero eso es un lujo, porque tienes a un séquito, a un equipo Hay un lujo que en te eso. lleva todos los temas Sí. y tú te permites la desconexión, ¿no? O el no tener que compaginar, o no tener que buscar billetes de avión, o no tener que agendar cosas, no tener que estar contestando mails, no tener que estar, pues, todas las operaciones a veces fatigosas que hacemos con el móvil continuamente. Sí, hay lujo. No sé qué es el lujo, no voy a definirlo y tampoco... es que no sabría cómo definirlo, pero sí que hay esa parte del lujo en gente que te das cuenta, te das cuenta que, ¿no? Eso que decías de que llegar a una reunión solo con un papel y un boli y te das cuenta a veces que hay gente que presume, ¿no? De tener la agenda llena, ¿no? Y luego te das cuenta que hay a veces siempre hay alguien más poderoso que lo mira detrás y dice, ¿qué hace ese imbécil? Te das cuenta a veces que hay esos códigos de gente que piensa lo que es lujo, pero no es lujo. Y son códigos un poco como la película, no sé si te acuerdas, Ace White Shot, Sí. que Tom Cruise va por allí un poco perdido. El tío se cree que está arriba de todo. Sí. Kubrick hace esos juegos que, bueno, y esa película todo es fascinante. Pero hay un momento en el que Tom Cruise siempre se presenta como médico, siempre dice, soy médico, estoy en Nueva York, no sé qué soy. Y luego habla a sus pacientes y luego va cambiando a lo largo de la película, ¿no? Pero hay esa parte de que Tom Cruise, no sé, para ponerlo en un sitio está en clase media alta, pero luego justo al principio de la peli se va a una fiesta con la clase alta. Sí. Y te das cuenta de una cosa, que hay unos códigos que a veces a ti te han dicho que son unos, pero que a veces son mensajes como que te están informando mal para así poder identificarte, ¿no? Es decir, yo a veces pienso la clase alta, de verdad, yo qué sé, pensando que vamos a decirle a la clase media alta que lo que tienen que hacer es ir al tenis a pillarse el mejor sitio del torneo de Madrid, luego conducir ese coche y si hacen eso serán clase alta. Y luego me los imagino a ellos haciendo todo lo contrario, ¿no? Los masones. Conduciendo ahí encerrados en algún sitio, un coche más viejo, y no siempre es así. Luego habrá algún Sí, rico pero de verdad que tiene un gran coche. Pero hay unas señales que a veces tú piensas que es lujo, porque así lo has visto en la tele o así lo has visto en las pelis, pero que alguien que de verdad tiene el poder, no siempre es el dinero, pero a veces tiene el poder,
luego se ríen de ti en el sentido, pero ¿dónde vas de flipado? Si esto no es el lujo, esto Claro, no no. es eso. Hay un libro muy interesante de un tipo de Harvard que escribió que habla del estatus, ¿no? De Claro. cómo, es un libro interesante porque habla de cultura y no es un libro de estos ni pedante, ni snob, ni nada. Analiza el estatus y el lujo y cómo funciona, ¿no? Y cómo a veces lo que hemos pensado que es muy ortodoxo no lo era, ¿no? Por ejemplo, el smoking, teóricamente en su día, fue muy rompedor. O sea, era una cosa como desafiante, eh, rompiendo la norma de un club, ¿no? Entonces, Interesante. como a veces lo que creemos que es muy clásico, no, en el momento fue moderno, ¿no? Y todo va, las cosas van cambiando, ¿no? Por ejemplo, hablaba de los bolsos estos de Hermès, ¿no? Que Sí. decían, pues que en el fondo un Hermès baqueteado, un Hermès un poco viejo y demás, tenía un valor mucho más que el Hermès, el bolso nuevo, porque eso Claro. parece como que has llegado ahí. Lo otro te da otro. Lo de la diferencia esta de poder y dinero, ¿no? De que hacía Kevin Spacey en la serie esta, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Hay unos códigos y hay unas cosas que a veces pueden ser confusos. Y es verdad lo que comentabas, sí. Supongo que la idea es que no puedes tampoco comprar estatus. Es decir, al Claro. momento, si alguien te está vendiendo estatus de forma indirecta, porque nadie te dice nunca estás pagando por estatus, pero si de algún modo tú piensas, tengo que entrar en este círculo, tengo que comprar o este coche, o tengo que moverme por aquí y voy a alcanzar automáticamente este estatus, seguramente ya es una mala inversión, porque el estatus no es algo que tú puedas comprar con dinero, sino que es algo que de algún modo tú te tienes que ganar, ¿no? Y con tus acciones, que normalmente si lo haces bien, luego llegará el dinero como consecuencia, pero te das cuenta de que hay gente a veces demasiado preocupada por el estatus, pero es que además es seguramente la peor manera de llegar a ese estatus que están deseando, ¿no? No hablo solo de las compras materiales, y aquí cada uno que gestione su dinero como considere, tampoco voy a ser pedante de decirle a la gente qué hacer o qué coche comprar o qué reloj tienen que llevar en la muñeca, pero hay esa parte del estatus que sí que veo mucha gente preocupada por el estatus, invirtiendo en estatus, y luego te das cuenta de que hay una parte de que sí que es cierto que algunas compras pueden reforzar tu Pero es posición que, social, claro, pero es que hay un pero no negocio. puedes acceder directamente solo comprando, solo con el dinero. Hay un negocio alrededor de todo eso. Bueno, También el lujo es eso, claro. las marcas, todo. Por ejemplo, ahora hay una fiebre ahora con el tema de los. No sé si estás para pensarlo, a verlo, pero los dientes. O sea, ahora los dientes es es lo que muchas veces la gente, en cuanto triunfa, entre comillas, o tiene éxito, se arregla los dientes, pero se arregla hasta un punto artificial, ¿no? Porque quizá estamos tan acostumbrados a vernos que asociamos una sonrisa blanca, blanca de anuncio radiante, con éxito, triunfo, actores de Hollywood y demás. Y ahora hay una especie de obsesión con estas carillas que valen una fortuna y demás, y son dientes todo falsos, dientes de burra, ¿no? Dientes de... No, que te frena, que tú das un paso sí, atrás, sí, porque te das cuenta que la persona que hay delante tiene algo artificial y hay que llevar como los Ross dientes. en Friends, que era como, Sí, ese que era como es verdad. fluorescente. Pues hemos llegado a un extremo, quizá por sobreanálisis de vernos en fotos, en vídeos y demás, que te lleva a buscar una perfección artificial. Y es muy interesante eso, pero eso está también, eso es el estatus, el lujo y demás también, de cómo la gente a veces llega a darle una importancia desmedida. Este mercado de la moda tú lo conoces mucho mejor, Javier, que yo, pero hay esa parte también de que, de nuevo, las señales, en inglés se llama deceptive, ¿no? Las señales engañosas, Mm. en esas señales engañosas que a veces se mandan en este juego del estatus y te das cuenta que hay gente a veces, no sé, una tontería como el logo, ¿no? Y te das cuenta que los bolsos más caros, a veces de las marcas de lujo más caras, no, el logo se esconde, pero luego será una forma icónica. Eso, el propio Apple es interesante cómo lo estaba gestionando, en el sentido que están gestionando el logo de Apple distinto a como donde aparecía antes, ¿no? Y algunos productos de Apple ya están prescindiendo Sí, del logo. me parece curioso, por ejemplo, lo pensaba otro día con Porque no hay el propio producto es claro, la marca. los auriculares estos grandes, y los no- AirPods Max, ya ya no no lleva el tienen logo. el logo ese. Ya no aparece. Lo pensé hace poco, me pareció muy curioso. Bueno, como un bolso de Hermès, Mm. ¿no? Que ya es reconocible como unos zapatos que puede llevar una chica. Pero la parte aquí interesante es que a veces, claro, cuando a ti nadie te ha contado esa información, tú puedes pensar que, yo qué sé, la figura clásica del nuevo rico, ¿no? Tú llegas y lo que primero que tienes que hacer es el logo, es dejar claro que tú puedes comprar eso y por eso
no sé hasta qué punto las marcas de lujo, también algunos estudios marketing, aquí ya es fascinante, pero que los productos más baratos son los que tienen el logo o el logo más grande y los productos sin logo pasan a ser más caros. Y hay esa parte, lo que están es segmentando el mercado, ¿no? Vamos a los wannabe, vamos a los que llegan justísimo, a los que llegan con el crédito, llegan financiándolo, y vamos a poner un producto para la gente que realmente sabe y la gente que puede permitírselo porque eso no representa nada en su cuenta bancaria. Y te das cuenta que la gente que realmente no llega a veces son los que llevan el logo más grande. Que bueno, que yo lo llevaba cuando era adolescente, con 15 años, ¿no? Para ir a la discoteca, pero luego te haces mayor y claro, esos logos grandes es también curioso cómo funciona y cómo el pricing del logo grande a veces es inferior al del logo más pequeñito, y cómo las falsificaciones, a veces se hacen falsificaciones de los logos grandes o de los logos con mucho logo, ¿no? Y es porque si lo falsificas ya vamos a falsificar el caro, de verdad. Pero te das cuenta que la falsificación también era un target, que lo que quieres enseñar ese Louis Vuitton o ese Gucci bien grande, ¿no? Hay un tema fascinante. Súper hortera ahí, esas marcas. En el que yo pensando últimamente, que es también como, sobre todo hoy en día, que hay más... vivimos en la cultura de la imagen, ¿no? De la foto, el vídeo y demás. Y cómo, por ejemplo, el impacto que tiene que según qué personas en un momento dado lleven tu logo. Eso me parece interesantísimo y es muy difícil de definir. Pero, por ejemplo, otro día lo pensaba con Rubiales. Sale Rubiales dando una entrevista con Ana Pastor. ¿Era el ganso? No. Era Scalpers, creo. Scalpers tenía, es verdad. Y la calavera Scalpers. Es verdad. Y dices, ¿qué? En ese momento, ¿qué pensarán la gente de Scalpers, ¿no? Y Rubiales también, él, cuando elige esa camisa, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sabe que va a ser problemática, sabe que va a ser tal? ¿Cómo llega a decir, me pongo esta camisa y me da igual, ¿no? O, por ejemplo, también pasado hace poco con el primer ministro del Reino Unido, que salió con unas Adidas Samba. Y en un momento en el que estaba siendo muy criticado, todo el mundo ha empezado a decir Dep Adidas Samba, un minuto de silencio para Adidas Samba, ya como que dejan de molar automáticamente. Qué curioso y qué interesante cómo las marcas deben recibir eso, ¿no? Decir, no, por favor, que no salga, que no vaya a dar este comunicado llevando mi ropa o mi chaqueta o mi lo que sea, que al menos que no sea reconocible de primeras. Y es muy interesante, ¿no? Que te asocien de repente con esa persona o con esos valores o con esa ética, con esa tal, automáticamente se convierten en tus influencers o en tus embajadores voluntarios, pero son eso. Bueno, hay esa parte de que también parte de nuestra identidad son los productos que consumimos, los productos que llevamos, el coche que conducimos, y no necesariamente es malo. Sí, al final es bueno poder delegar quizá una parte o poder coger algunas ideas para cómo quieres ser de una marca como Nike o de una marca como, yo qué sé, cualquier marca que haya en el mercado, ¿no? ¿Vale? Esos valores, eso que transmite esa marca, me gusta, hasta el punto que no solo quiero comprar su producto, sino que también voy a hacer un anuncio con patas, voy a abrir mi MacBook en una cafetería y la gente va a ver que tengo un iPad, que tengo un Mac. Te puedes poner la pegatina como tenía Monedero de Gramsci, ¿no? Sí, pero claro, es tan icónico que la gente sabe que detrás de esa pegatina hay un... Pero no necesariamente es malo, ¿no? Yo tampoco critico el hecho de llevar una marca, es más el hecho de quizá no calcularlo bien o querer sacar algo con la marca o esperar algo de la marca que quizá no te puede llevar. Al final la gente quiere diferenciarse, ¿no? Y hay esa parte, yo creo siempre esa anécdota divertida creo que cuando los AirPods, no el casco así grande, sino los AirPods, ¿no? Los que iban sin cable empezaron a salir y siguen siendo caros, ¿no? Pero digamos que se copió muy rápido, ¿no? Y el momento que todo el mundo empezó a llevar los AirPods, al principio sí que diferenciaban y era un símbolo de estatus y, digamos, la gente lo llevaba, y luego salió una noticia en el Wall Street Journal que alguien también con esa curiosidad que tenemos nosotros por el mundo y esas cosas que ocurren, de algún modo, no sé hasta qué punto lo miró, pero encontró que entre las pijas de Nueva York ya no eran populares los AirPods, justo, y lo que era popular era el cable. El cable. Que obviamente yo voy con cable, pero no porque quiera ser popular, o al menos eso me cuento. Confiésalo, Joan. Pero ¿Quieres ir como las chicas de Nueva York? Quiero ir como cool. las pijas de Nueva York. Pero el cable, claro, no lo pierdes, más cómodo. Pero regresaron al cable en el sentido de... No de que fuera más cómodo, fuera el futuro, fuera más práctico, sino porque el cable diferenciaba en un entorno en el que si subías al vagón de metro, todo el mundo lleva o AirPods falsos o los otros AirPods de otra marca. Y esas chicas que no cogen el metro no querían eso que llevaba la mayoría de la gente. Sí, también leí eso y me encantó.
Es de locos esto, cuando lo piensas. ¿Qué Sí, mundo sí. más loco en el que Sí, vivimos? sí, sí, sí. Pero esas decisiones Esos juegos ahí me de encantan. Me Tom hacen Cruise mucha- aquí todo el rato en Ace Y, Wide Shut. y tú, de hecho, también alguna vez has hablado que te obsesiona un poco eso, ¿no? La diferenciación, ¿no? Bueno, me interesa a nivel de mercado, de economía, de poder diferenciarme, pero para... Bueno, tu Claro. móvil empieza por 7 y te dije, Sí, eres generación Z, ¿no? Con un móvil de 7 y me dices, esa manía por quererte diferenciar de sí, todo. es horrible tendencia siempre a querer ser distinto. No, tuve una lista, claro, en un momento cambié de móvil, creo que había un 7, cogí ese 7 Sí. porque era un 7, no un 6. Hay algo aquí humano, supongo, en querer diferenciarse y es Abrazar normal. la novedad, querer parecer Sí, joven. sí, al final somos el señor Bars, ese meme que va vestido como un joven. Pero el tema es este, ¿no? De que realmente hay una ventaja en diferenciarte. Si tú eres distinto en un contexto de mercado donde estamos todos, no siempre, pero a veces compitiendo por un trabajo, por dinero, o por proyectos, no tenemos que estar compitiendo todo el rato, pero hay que entender que hay una escasez y ser distinto, ser diferente, hará que te llamen, hará que te inviten a una fiesta o hará que haya más oportunidades. Ya. En este sentido sí que claramente quiero ser distinto y quiero tener un producto diferenciado o quiero hacer un podcast distinto a los demás. Tengo... Pero claro, no hay que abusar quizá demasiado y a veces a mí me pasa que vale, frena un poco, Sí, puedes ser sí, como sí. los demás, no pasa Sí, nada. sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo un debate interno absurdo, pero lo pienso mucho. Fíjate que no tengo hijos, pero con el tema de uniforme en el colegio sí o no. Precisamente por esto de la diferenciación. Yo creo que es una buena idea. Sí, Era como contrario, ahora es como... yo era muy Creo que es buena contrario. idea. Yo era muy contrario. Yo nunca fui con uniforme. Entonces, Yo tampoco, claro. valoraba, digamos, un poco mostrar tu personalidad por tu ropa, por lo que fuera, por... Y luego al mismo tiempo dices, el uniforme a los niños les iguala o les hace no sentirse peor porque no pueden ir de no sé qué marca, que en esa época además la gente le da una importancia desmedida o no tienes que pensar tanto en algo que quizá no sea tan importante en tu día a día y te permite brillar más por lo que eres, por cómo eres o por lo que dices o por lo que piensas. Entonces tengo un debate ahí y mi colegio ahora, en mi colegio de Santander, el otro día hicieron una votación y ha ganado por mayoría aplastante uniforme sí. Entonces me ha parecido curioso, ¿no? Que quizá uno diría que lo moderno sería no llevar uniforme y ahora de forma contradictiva ha vuelto el uniforme, ¿no? Claro, como en todo hay cosas buenas y malas. Y... Al final es no dedicar excesivos recursos a cosas que quizá no son tan importantes. Siendo adolescente, es cierto que te preocupa y hoy nos sigue preocupando lo que nos ponemos cuando salimos de casa por la mañana. Y claro, quizá el argumento a favor del uniforme es que, claro, también los chicos y las chicas que tienen que vestirse por la mañana, pues que tampoco estén aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Que combino y todo eso. Sí. Y hay esa parte de, claro, cuando ves aquí algunos de estos de Silicon Valley que tienen ese armario con solo camisas negras o el típico caso de Steve Jobs, ¿no? Con esos tejanos y que siempre iba vestido igual. Claro, decía algo así como visto igual porque no quiero dedicar tiempo a esa decisión Sí, concreta en mi también lo hace contexto donde vestirme es Obama iba importante. siempre con un uniforme, Florentino Pérez iba con un uniforme y también todos los muchos modistas, mucha gente que se dedica a temas así, son los que muchos artistas, ¿no? Van siempre con un uniforme, muchas escritoras, ¿no? Han hablado de que tienen un uniforme con el que se sienten cómodo y demás. Sí, sí, sí. Bueno, que cada uno vista como quiera. Sí, Pero, claro. porque también hay, de nuevo, haciendo siempre el contrapunto. Estoy en un momento en mi vida que hay contradicciones en todos sitios, pero hay el argumento a favor de es bueno también querer tener personalidad vistiendo bien y Claro, querer no, diferenciarte, pensarlo. no, por Y ejemplo, respeto al que coge y- la primera camiseta que hay que encuentra por delante y sale a la calle y al que luego se lo piensa un ratito. Siempre que, claro, siempre que esos recursos no estén, eso que se llama en inglés de allocation of recursos, de Sí. los recursos, ¿no? Algún día lo tradujo el español como la alocación de recursos, Sí. que es como si fuera eso a lo loco, pero es que es un poco eso. Lo que quieres es gestionar esos recursos escasos de la forma más eficiente. Y al final, yo todo lo que digo, lo que comparto, son reflexiones para yo, de algún modo, gestionar ese recurso escaso que es el tiempo de la mejor manera posible, Claro. ¿no? Y en mi caso concreto, llego a mis conclusiones, que quizá no son las tuyas, pero sí que me preocupa el hecho de quizá a veces preocuparme por algo que quizá no es importante y lo contrario, no dedicar suficiente tiempo a algo que merece mi atención. Sí, pero cuando pienso en mis amigos del colegio y demás, y la gente que miraba a los chicos mayores o demás, claro, mucha parte de su personalidad era también un poco las zapatillas que me descubría o ver modas que empezaban, que acababan, cosas que sí, cosas es que bueno no. eso. También es parte de la cultura también, lo que yo entiendo por cultura, ¿no? Entonces es interesante esa cuestión. Y ya para ir acabando,
¿Una posesión preciada que guardes y que tengas con mucho cariño? Am, voy, voy a sonar un hippie, pero no tengo ninguna posesión que... No tengo nada que si mañana pierdo, no... Bueno, no sé, pasaporte, pero bueno, puedo renovarlo, ¿no? No hay ninguna, no hay nada que le tenga cariño. No estoy orgulloso de ello tampoco. Hay gente que a veces te dicen, tengo este reloj y, joder, qué suerte, ¿no? Me recuerda a mi abuelo, estas cosas, ¿no? No es mi caso, ¿no? Si se quema mañana mi casa, ¿no? Hay ese proyecto bonito que era como de Burning House, ¿no? ¿Qué sacarías de tu casa Sí. si estuvieran llamas? Y la gente sacaba la foto ahí de sus cosas. Sacaría el ordenador, pero bueno, está en la nube. Sacaría poca cosa más, no sé, No sé, claro, es un poco triste ahora que lo veo esto. No, voy a es- intentar en los próximos no es- 10 años tener una posesión, cogerle cariño, pero no ha ocurrido de forma natural, así que tampoco lo voy a forzar. Pero, bueno, de hecho, el poema ese que me encanta de Elizabeth Bishop es El arte de perder, ¿no? Que habla de que al final te vas despediendo de cosas y ves que no pasa nada, ¿no? El reloj de tu madre, no pasa nada. Ya lo valoraste o lo disfrutaste un tiempo, lo pierdes, no hay ningún disgusto, ¿no? Y poco a poco vas perdiendo, te cambias de casa, tampoco pasa nada. Te cambias de ciudad, no pasa nada. Te cambias y al final aprendes a saber que el arte de perder es eso, se acaba uno, lo acaba uno interiorizando y no está mal. Enrique González te dijo en tu podcast, me sé de la vida de este hombre Sí. de memoria, pero te dijo que en Argentina le robaron Sí, el reloj de su padre eso. y me sorprendió lo que dijo. Luego, ¿qué sintiste? ¿No? Le preguntaste y dijo que alivio, ¿no? Era como alivio de, ya está, mi padre sigue aquí en mi memoria, pero el reloj ya me lo han robado. Y eso de un alivio era alucinante. Y hay ese peligro también en las posesiones de terminar a veces sufriendo por algo que no merece tu sufrimiento. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? No lo sé, esto cambia también en cada momento, depende del día, pero contento. ¿No? Estoy contento por lo que he peleado, por la posición que he podido darme, que antes discutíamos, y por el día que tengo por delante. ¿No? Me ha gustado esa película de Perfect Days, ¿no? que seguro que has visto de Wim Wenders, ese hombre allí, ¿no? Mm. Y es bonita, hay mensajes muy chulos, ¿no? En esa peli me gustó y la verdad, bueno, me gusta la posición en la que estoy, con ganas, preocupado obviamente porque todo sea demasiado breve, pero no nos vamos a poner a lo Woody Allen aquí, pero sí que con ganas de vivir lo que haya por delante y la verdad es que ilusionado, contento, estoy contento, la verdad. ¿Un talento oculto que tengas? ¿Algo que se te dé bien? Tiene que ser oculto. Sí, algo como que, digamos, no le hayas compartido o dicho, la gente a priori no pudiera decir eso de ti. A lo mejor haces una estupenda tortilla, o eres un gran bailarín en la intimidad, o se te da bien aprender idiomas, o tienes una fuerza inusitada para escalar, lo que sea. Soy bueno construyendo Legos, sé hacer maquetas, los Legos complejos, pero ya de pequeñito cuando tenía 7, 8 años siempre me ha gustado hacer Legos y ahora me compro los difíciles, que de nuevo tampoco me voy aquí a poner una medalla, sé hacer un Lego, hay unas Sí, instrucciones, pero no Pero sé hacer una maqueta. hay mucho jugador de la NBA ahora compartiendo que hace sus Legos, o Beckham. Sí. Beckham ¿Beckham hace Legos también? Beckham es un obseso de Legos y Victoria Beckham se mofa de él en las redes sociales porque está a lo mejor hasta las 4 de la mañana Bueno. construyendo un jeep de Lego Pues y él se le ve como en su laboratorio de Lego y tal. Sí. No, me gusta. De hecho, el Y cohete me ese relaja. de la NASA es guay, es divertido y no es complejo. Hay que seguirla así, punto por punto, pero estoy contento cuando termine el Lego, que sería también una de esas tareas que tampoco tiene mucha utilidad, pero Hay una bueno, casa de Jerry entretiene. Seinfeld en Lego, no sé si... ¿Perdón? Hay una casa de Jerry Seinfeld en Lego. ¿De verdad? Sí, sí. Ah, la voy a Tendré buscarla. que hacerlo. ¿Tienes un aire a Seinfeld? ¿Te lo han dicho nunca? Sí, me lo han dicho bastante. Ah, bueno, te lo han veces. dicho mucho Me ya. lo han dicho- Soy cero original. No, me lo han dicho, me lo han Pero dicho, sobre me lo todo han por la chaqueta que llevas. Ah, sí, sí. Estoy viendo a Seinfeld aquí un poco. Bueno, Pero me gusta, veo me que no es gusta. original el comentario. Me gusta. Te lo habrán dicho mucho. ¿Un punto de inflexión en tu vida? ¿Un momento que cambiara tu trayectoria? ¿Tú que eres te interesa el mundo de las carreras? Sí, no lo creo. Es que no lo sé. Mira, iré un poco más atrás, pero cuando tuve 7 añitos me caí loco con la bici. Es punto de inflexión en el sentido de que casi me mato, no me maté. Sí. Luego supongo que es punto de inflexión porque sigues vivo. Pero a veces hay puntos de inflexión que son eso, no tiene mucho más. Nada, fue como un susto. Estuve un verano con la mandíbula ahí como Homer Simpson en ese episodio. Sí. Que no puede comer, ahí comiendo líquido, Sí. pajita. Pero bien, no sé, es como punto de inflexión. Laboralmente, claro, siempre nuestra carrera está llena de momentos.
cosas que en algún momento llegas a un sitio, conoces a una persona que realmente es todo espontáneo, en el sentido de que podrías ser perfectamente que no hablaras nunca con esa persona y te cambia un poco tu trayectoria. Y sí, yo creo que cada día al final nos vamos dando esas situaciones y seguramente está lleno, ¿no?, de momentos que te cambian un poco la trayectoria que tenías y vas para otro sitio. ¿Y un lema, una frase que tengas presente o que te guste tener, que de algún modo podría estar en tu escritorio o que simplemente te acompaña, que a veces te repites como un mantra? Hay una que un día escribí un artículo y es una de estas frases en latín que al final se te quedan por eso, que es... Ahora voy a quedar mal porque incluso mi lema vital no me lo sé, lo voy a pronunciar mal, pero da igual. Que es algo así como vivire militare est. Como que vivir es combatir o vivir es pelear. Y eso que a veces encuentras un día en un libro, en algún sitio, en un edificio incluso, ¿no?, que puede haber inscripciones, y se me quedó grabado esto de vivire militare est. Perdonad por mi latín si hay algún oyente, si hay algún nativo del latín por aquí. Pero el vivire militare est, esto de que vivir es combatir, es una idea que siempre me ha gustado, en el sentido de que el hecho de también luchar y pelear por lo que quieres y lo que es tuyo, a pesar de que he dicho de que sí que soy perezoso y que no me gusta hacer algunas tareas, sí que es cierto que cuando estás en el sitio correcto, luego hay que pelear y habrá gente desafiándote y habrá gente que cuestionará lo que haces. Y esta parte de pelear, a veces metafóricamente, ¿no?, en el sentido de que alguien de algún modo te está poniendo a prueba y tú de algún modo no te arrugas y de algún modo planteas la batalla. Eso me gusta y lo intento implementar siempre como algo muy sano, el hecho de pelear buscando un sentido a las cosas, claro, buscando un sentido a la vida. Pues Joan, me lo he pasado estupendo charlando contigo. Muchísimas gracias por el encuentro y seguimos charlando, escuchándonos y leyéndonos. A ti, Javier, gracias por tu tiempo.